Capítulo 16, Encuentro con el ministro. Cuando Albus recibió la información de Shacklebolt, el anciano mago corrió inmediatamente a las mazmorras e informó a Severus. Despertar a su profesor de pociones con la noticia de que Voldemort había matado a todos, menos a los prisioneros, en Azkaban fue un duro golpe para Severus. Que el señor tenebroso hubiera asesinado al ministro de magia y a su equipo de seguridad en el caldero chorreante dejó al profesor de pociones sacudiendo la cabeza con incredulidad. Albus, lo escaneé hace menos de 2 días. Ese cuerpo suyo no habría tenido el poder ni siquiera de hacer un traslador a Azkaban, y mucho menos de hacer lo que sugieres. Simplemente no es posible, a menos que... Albus no estaba usando legilimensidad. De todas formas, los pensamientos de Severus estaban cerrados a él. Sus mentes simplemente llegaron a la conclusión obvia al mismo tiempo. A menos que se haya realizado algún tipo de ritual. El único ritual que se me ocurre que le proporcionaría un aumento de poder cercano a ese nivel, sobre todo si tenía tan poca magia como dices, sería reabsorber uno de sus horrocruxes. Albus pudo ver que esa conclusión golpeó duro a Severus. Estamos bastante seguros de que el único horrocrux que le queda es Nagini. Esa serpiente es lo único vivo que le importa al señor oscuro. Si de verdad lo ha hecho, esto podría ser grave. Significaría que el señor oscuro ha descubierto o sospecha que el resto de sus horrocruxes han desaparecido, y además estará jurando vengarse de todos por obligarlo a acabar con la vida de Nagini. Severus, no puedes volver allí, ni siquiera si te invocan. Las barreras del castillo te protegerán hasta que podamos derrotarlo. Tras pensarlo un momento, Severus hizo una pregunta casi retórica. Supongo que el profeta de hoy empezará con esa historia. Con una mueca, Albus le respondió de todos modos. No veo nada que pueda quitar de la portada el asesinato del ministro de magia a manos de Voldemort. Eso era lo que esperaba. Un decidido Severus le dio a conocer sus intenciones. Entonces necesito regresar, aunque solo sea para confirmar nuestras sospechas. Severo. Tengo que hacerlo, Albus. Si ha recuperado su horrocrux, significa que el señor oscuro ahora es mortal. Necesitamos saberlo con certeza. Si logro descubrir esa información y luego escabullirme, nada me llevará de nuevo a su lado. Tengo que hacerlo, soy el único que puede. Asintiendo derrotado ante ese razonamiento, Albus le dio un último consejo a Severus. Le pediré a Fawkes que esté atento a tu llamada. Si las cosas se ponen feas, no dudes en llamarlo. Como dijo Minerva ayer, no te pongas como Gryffindor ahora. Severus ya intentaba calmarse, sabiendo que un error podría costarle la vida antes del desayuno. Decidió irse lo antes posible. Si el señor oscuro dormía, una charla con Pettigrew le proporcionaría toda la información necesaria. Ningún mortífago se atrevería a despertar a su señor sin una terrible calamidad que requiriera su atención inmediata, con la esperanza de que Severus tuviera la excusa de volver a llamar más tarde, algo que jamás volvería a hacer voluntariamente. No era un plan que justificara su supervivencia, pero era el único que Severus tenía disponible. Oh. Tras abrazar intensamente a Hermione y Harry al regresar a Grimmauld Place de su misión en el callejón Diagon, Emma seguía inquieta. Ella, más que nadie, había estado rezando para que Severus hubiera podido acabar con esto el domingo. Escuchar que Voldemort había regresado y asesinado a los guardias de Azkaban, antes de hacer lo mismo con el ministro de magia, la puso muy nerviosa. Al darse cuenta, Harry ofreció una solución al grupo que ahora consideraba su familia. Sirius, ¿crees que podríamos quedarnos en la casa segura esta noche? Seguro que dormiría mejor sabiendo que solo quienes viven en esta casa saben dónde estamos, y siempre podemos usar el teléfono por si surge otra emergencia. Todos comprendían la razón de la propuesta de Harry, y eso llevó a que ambas damas Granger le besaran en la mejilla. Sirius accedió enseguida y pronto estaban tomando chocolate caliente en una casa mugle de 5 habitaciones, ubicada en una urbanización de lujo a las afueras de York. Hermione le estaba dando las buenas noches a Harry cuando su madre regresó y la interrumpió. Esos elfos saben lo que necesitamos mejor que nosotros. Hermione, de repente nuestra habitación tiene 3 camas individuales, y dormiría más tranquilo sabiendo que los 2 están en la habitación a mi lado. Harry entró en su habitación a cambiarse, dándoles a las damas tiempo de sobra para hacer lo mismo. Luego llamó a la puerta y le invitaron a entrar, sonriendo al ver que Emma estaba en la cama del medio. Creo que mamá necesita vernos a ambos. Es ella quien necesita consuelo esta noche. Emma intentó protestar, pero no le hacía mucha gracia. Sentarse sola en Grimmauld mientras esperaba que sonara el teléfono era horrible, y Emma tendría que buscar la manera de involucrarse más.
Y que, como Muggle, ni siquiera pudiera ver dementores era solo otro obstáculo que superar. Oh. Apareciéndose en la mansión Riddle, Severus entró en el edificio como si tuviera derecho divino a estar allí. Estaba orgulloso de que ni un solo signo de su comprensible aprensión se reflejara en sus movimientos ni en su apariencia. Al no encontrar a Pettigrew, Severus se vio obligado a acercarse a la habitación donde el Señor Oscuro había yacido durante más de un mes. Como era de esperar, llamar silenciosamente no dio resultado, así que entró con cautela. Si el Señor Oscuro realmente estaba allí y dormido, Severus quería que se quedara así. Se coló en la habitación y la encontró vacía, realmente vacía. No solo el Señor Oscuro no estaba, sino que también habían desaparecido todos los muebles. El suelo tenía un esquema rúnico que Severus no reconoció grabado en la madera, lo que explicaba en parte la ausencia de muebles. Tras realizar algunos escaneos, Severus encontró rastros de sangre fresca. Consiguió recoger un par de gotas, con la esperanza de que fueran suficientes para determinar si la sangre era humana, del Señor Oscuro o de Nagini. Algunos de sus escaneos también mostraban restos de magia oscura, realizada recientemente. Tras escanear la diadema en Hogwarts, reconoció la magia oscura involucrada como perteneciente a uno de los Horrocruxes de Voldemort. Severus estaba casi seguro de que la sangre que acababa de recolectar era la de Nagini. Ante la perspectiva de confirmar que el señor tenebroso era ahora mortal, oculto a salvo en su bolsillo, Severus no tenía ningún deseo de encontrarse con Pettigrew ni con Voldemort. Prácticamente corrió para salir de las barreras antes de desaparecer en Hogwarts y ponerse a salvo. Oh. Era casi la hora de comer cuando se despertaron de un sueño sorprendentemente reparador, con Dobby y Winky sirviendo una mezcla de platos básicos para el desayuno y el almuerzo. Los elfos habían preparado un brunch sin siquiera darse cuenta. Con el sueño ya cumplido y la buena comida por delante, su humor sin duda había mejorado desde la noche anterior. Esa mejora duró hasta que Emma encendió la tele para ver las noticias del mediodía. La noticia principal anunciaba a gritos que 11 personas en el centro de Londres habían sido víctimas de un misterioso y fatal suceso que desconcertaba a los médicos. La policía también estuvo muy involucrada, pues sin duda existían circunstancias sospechosas en torno a estas muertes. Al parecer, lo único que las víctimas tenían en común era la ubicación, sin que la edad, el sexo ni las creencias influyeran en esta misteriosa aflicción. Esto, por supuesto, causó una gran preocupación en la zona. Sin embargo, considerando que se trataba de Londres, la cantidad de personas potencialmente en riesgo ascendía a millones. Sin tener ni idea de lo que había sucedido, la maquinaria periodística apuntaba con sus cámaras a cualquiera que opinara sobre la posible causa. Aunque esas ideas parecían volverse más disparatadas a medida que el programa, más extenso, llenaba la mente de los espectadores con más y más disparates, nadie se acercó siquiera a adivinar la verdadera causa. Remus estaba hablando por teléfono con Shag mientras Sirius contactaba con Molly. Lo último que necesitaban era que el gobierno Muggle investigara esto y se topara accidentalmente con una plaga de dementores. Hoy habría una reunión obligatoria del Wisengamot, el ministro de magia acababa de ser asesinado por un terrorista que, según él, no podía regresar, y seguramente se convocaría una reunión de la orden para más tarde esa noche. Sirius estaba transmitiendo su conversación con Molly al grupo, ella se comunicaría con Arthur en el ministerio por Red Flu, cuando un emocionado Mooney interrumpió. Albus estaba con Shaq. Había ido a Grimmauld buscándonos, y al parecer nunca pensó en llamar a Dobby ni a Winky. Voldemort reabsorbió el Horrocrux que estaba en su serpiente, matándola en el proceso. Severus fue al escondite de Voldemort esta mañana y encontró la casa vacía. Sin embargo, pudo confirmar que la ceremonia se había celebrado, y esa fue la única razón por la que Voldemort tenía el poder mágico para hacer lo que hizo anoche. Sin comprender los matices, Emma pidió una explicación. Debo estar pasando algo por alto porque no entiendo cómo esa es la buena noticia que Remus obviamente cree que es. Hermione estaba igual de emocionada ahora y le explicó a su madre por qué. Mamá, Voldemort ahora es mortal. Sin Horrocruxes, puede ser asesinado para siempre. En lugar de sonreír, Emma luchaba por contener las lágrimas. Se levantó y abrazó a Harry. Rezaba para que alguien más terminara esto, pero tu comentario sobre que la suerte de Potter no funciona así parece estar cumpliéndose. Odio que esto los ponga en peligro otra vez. A todos ustedes, porque sé que estos tres no los dejarán afrontarlo solos.
Al recordar la batalla en el muelle, donde él y Hermione se vieron obligados a esperar, Harry comprendió cómo se debió sentir Emma la noche anterior al estar sentada sola en casa esperando noticias. Incluso con Arthur llevando a todos sus aurores disponibles a Azkaban, había suficientes oficiales Fénix y miembros de la Orden para lidiar con la situación anoche. Voldemort ahora solo tiene un seguidor, y además es mortal. Esto está muy por delante de lo que esperábamos, considerando lo mal que estaban las cosas al principio del verano. Como dije ayer, Emma, nada ha cambiado realmente. Hermione y yo seguiremos entrenando, esperando a que Voldemort actúe. Sugiero que nos mudemos aquí a vivir por un tiempo, ya que solo nosotros 5 conocemos esta casa. Aún tenemos Grimmauld para entrenar y reunirnos, y la otra casa Muggle para relajarnos y despistar a la gente de donde realmente vivimos. Aunque contenta de mudarse aquí, Emma estaba preocupada por lo que Harry sugería. ¿Crees que alguien de la Orden podría hablar? Encogiéndose de hombros, Harry dio su mejor estimación. No creo que tengamos otro Pettigrew entre nosotros, pero ¿estamos dispuestos a arriesgarnos a que capturen a alguien y hable bajo tortura? No pueden decir lo que no saben, por eso pensé que lo de Sirius alquilando 2 casas era una genialidad. Hoy nos lo tomaremos con calma, tendremos una reunión esta noche y retomaremos el entrenamiento mañana. No sabían que estaban ocurriendo acontecimientos en otros lugares que cambiarían sus planes. Con la tarea de reorganizar a los guardias de Azkaban recayendo una vez más en el escritorio de Arthur, realmente no había nadie más a quien delegarlo esta vez, se estaba perdiendo la reunión improvisada que Amelia, Ojo Loco, Shaq y Albus estaban teniendo en el cuartel general de Fénix. Albus buscaba su opinión sobre a quién proponer para el puesto vacante de ministro de magia. Arthur sería uno de los favoritos, y sin duda alguien capaz de cumplir con el trabajo. El problema que veo es quién podría asumir el cargo de jefe del DMLE. Tendría que ser alguien dispuesto a colaborar con la Orden y la Fuerza Fénix. Dividir nuestras fuerzas ahora sería una locura total. Amelia descartó rápidamente cualquiera de los 2 puestos. Dado el estado actual de nuestra fuerza de aurores, creo que puedo ser más útil donde estoy ahora mismo. Incluso con Voldemort reducido a un solo seguidor, sigue siendo una amenaza increíblemente peligrosa. Shaq, en una situación similar, coincidió con su antiguo jefe, antes de retirarse también. Anoche vimos que la Fuerza Fénix llevará la mayor parte de la batalla, al menos hasta que el trabajo de Amelia dé sus frutos y aumente el número de aurores. No puedo evitar pensar que soy más útil contra Voldemort quedándome donde estoy. Aunque Ojo Loco estaba de acuerdo con ambos, sus pensamientos habían tomado una dirección diferente. Me preocupa más lo que este loco hará a continuación. Con un solo seguidor logró saquear Azkaban y luego asesinar a nuestro jefe de gobierno. Creo que la primera tarea de quien sea elegido ministro de magia debería ser contactar a los muggles y contarles lo que está pasando. Es imposible que Arthur tenga aurores de sobra para cubrir a gente como su primer ministro o la familia real. Quizá debamos considerar desplegar algunos oficiales Fénix para esas tareas. Y yo tampoco quiero ninguno de esos malditos trabajos del ministerio. Moody también empezaba a pensar que Albus estaba forzando la reunión a un destino que claramente ya había elegido. Los ausentes estaban despertando las sospechas de Ojo Loco. Ningún contingente de Hogwarts, ningún Arthur, nadie de Grimmauld, nadie que se opusiera a lo que Albus estaba a punto de proponer. Decidió cortar de raíz al viejo manipulador. Creo que deberíamos tener un ministro interino, con elecciones programadas para enero. Eso nos daría tiempo para terminar esto, y cualquier persona interesada en el puesto tendría la oportunidad de presentar su candidatura. Agradada por la idea, Amelia le preguntó a su antiguo mentor si tenía a alguien en mente para el puesto interino. La sonrisa de Moody era, en realidad, depredadora. Tenemos al candidato perfecto aquí mismo. Con Albus al mando del ministerio, tendríamos la mejor oportunidad de acabar con esto antes de Navidad. Albus reaccionó de inmediato. He dejado claro muchas veces que nunca quise el puesto de ministro. Y no lo estarías, Moody estaba aprovechando su ventaja. Solo ocuparías el puesto unos meses. Hemos avanzado tanto, que ahora tenemos una posibilidad real de acabar con esto. Necesitamos esos meses de no interferencia, Albus, y tú podrías dárnoslos fácilmente. Nuestra sociedad está cambiando, pero necesitamos acabar con Voldemort para consolidar esos cambios. En enero, podríamos tener un nuevo ministro de magia. Un ministro que podría empezar desde cero, y ojalá sin la amenaza de Voldemort y sus mortífagos que se ciernen sobre el país. Cuanto más pensaban Amelia y Shaq en la sugerencia de Moody, más les gustaba.
No veo a nadie objetando a que aceptes el puesto de forma interina, y desde luego nadie intentaría oponérsele. Amelia se estaba entusiasmando. Esto sí que podría funcionar. Sin tener que rodear al ministro y a su séquito, sin tener que reunirnos en secreto, podríamos lograr mucho más. Los pensamientos de Shaq se centraron en otros asuntos. El decreto ministerial que permite a la Fuerza Fénix operar en Gran Bretaña murió con Fulge, al igual que el mandato de investigador especial de Ojo Loco. Necesitamos que se renueven cuanto antes. Incluso podríamos necesitar cambiar las leyes para que la fuerza pueda operar legalmente después de que esto termine. Sin embargo, anoche aprendimos que Voldemort no se irá sin hacer nada. Aún queda mucho trabajo por hacer, y Albus Dumbledore, como ministro interino de magia, nos ofrece la mejor oportunidad de lograrlo. Moody se reía en voz baja por lo rápido que su sugerencia había echado a perder cualquier plan que tuviera Albus, apretó aún más la tuerca señalando la copia del profeta que estaba sobre la mesa. No olvidemos que la única razón por la que la Gran Bretaña mágica no se está poniendo histérica esta mañana es porque logramos expulsar a los dementores, y ya le hemos quitado la mayor parte del apoyo a Voldemort. El reconocimiento que recibe la Fuerza Fénix por expulsar a todos esos dementores del callejón sin duda es un buen augurio para la continuidad del negocio cuando esto termine. El rumor de que Harry también estaba en el callejón, y de que Voldemort huyó tras matar a Fudge, también está calmando los nervios. Que Albus Dumbledore se hiciera cargo del ministerio le daría la seguridad a cualquier mago o bruja de que la situación estaba bajo control, y sin duda, cabrearía a Voldemort al mismo tiempo. Shaq y Amelia se reían de eso, mientras que Albus veía que su viejo amigo lo había acorralado. Sin embargo, en lugar de molestarse, Albus se estaba entusiasmando con la idea. Esos pocos meses como ministro le darían tiempo para elegir a su sucesor. También podría apoyar con todo el peso del ministerio la derrota de Tom Riddle. Con solo Peter a su lado, la mayor parte del poder que Voldemort poseía había sido anulado. No cabía duda de que seguía siendo un mago poderoso, y muy peligroso, pero seguía siendo solo un mago. Con un movimiento de cabeza, Albus ofreció su acuerdo a la propuesta de Moody. Oh, Peter se sentía como si estuviera viviendo su peor pesadilla. Estar despierto, y estar viviendo un evento peor que cualquier pesadilla que hubiera tenido o pudiera imaginar, casi lo hace desmayarse del susto. Lo único que lo impidió fue la absoluta certeza de que, si se desmayaba, Peter nunca volvería a despertar. La enorme serpiente inferilla era bastante mala, sobre todo cuando su amo le había ordenado a Peter transformarse en colagusano en presencia de Nagini. Sentado en ese pequeño bote como una rata, mientras esos ojos muertos lo miraban fijamente, Colagusano dejó excrementos. Pero ahora era peor. Peter se encontraba en una pequeña isla rocosa, rodeado de agua en las profundidades de una caverna subterránea. Su amo estalló de ira, instantes antes de que la fuente de piedra que estudiaba se rindiera ante un aluvión de magia que el Señor Oscuro había desatado sobre ella. Un Voldemort furioso recogió el guardapelo de plata que, obviamente, había estado dentro de la fuente, pero Peter miraba hacia otro lado. La magia del Señor Oscuro no solo había destruido la fuente, sino que parecía haber despertado a lo que Peter calculó en cientos de inferi. Los no muertos salieron lentamente del agua mientras Peter, tembloroso, se acercaba a su amo, atrayendo la atención del Señor Oscuro hacia lo que sucedía a su alrededor. Arrugando la nota que había sacado del guardapelo, Voldemort deseó que el bastardo de Black hubiera tenido una muerte horrible. No le quedó otra opción que concluir que todas sus anclas habían desaparecido. Este había sido su as en la manga, el que estaba seguro de que no podría sacar de esta cámara. Toda esa investigación, toda esa preparación y planificación, soportando el dolor de arrancarle parte del alma varias veces, todo para nada. Volvía a ser mortal. Los pensamientos de Tom se remontaron a aquella maldita profecía que le habían contado hacía tantos años. El que tiene el poder de vencer al Señor Oscuro se acerca. Si no hubiera reaccionado, Lord Voldemort habría gobernado Gran Bretaña en cuestión de meses. Sus pensamientos se concentraron entonces en la palabra que lo había atormentado durante más de una década como espectro: vencer. La palabra sin duda significaba derrota, y allí, de pie, sin sus anclas, y solo con Pettigrew a su lado, Tom tuvo que admitir la derrota, aunque solo fuera para sí mismo. Sin embargo, la derrota no significaba necesariamente que su mayor temor se hiciera realidad, como su muerte. Sin ninguna de sus anclas, evitar ese desenlace final no solo era lo más importante para él ahora, sino que sería el factor determinante en cualquier acción que tomara. Por primera vez desde que tenía 17 años, Tom Marvell Riddle podía ser asesinado.
Con todo el país aparentemente concentrado en lograr ese resultado, la suerte ya estaba echada. Sin apoyo, dinero ni influencia política, era incapaz de influir en el resultado. Sin duda tendría que abandonar Gran Bretaña, pero Lord Voldemort seguía siendo un mago poderoso. Sin embargo, Lord Voldemort era en realidad su creación, y las creaciones podían modificarse, terminarse o cambiarse por completo. Reabsorber uno de sus Horrocruxes sin duda había aumentado su poder. Sin embargo, ese poder seguía estando muy por debajo del de aquel fatídico Owen en casa de los Potter. Aunque había tildado de cobarde a aquella bruja Umbridge, aquí estaba su mayor debilidad expuesta. Tom Riddle podía admitir que le aterraba la muerte y haría lo que fuera para evitar ese destino. Estos pensamientos apenas tardaron segundos en cruzar su mente, y el acercamiento de Pettigrew interrumpió su hilo de pensamiento. Al ver lo que sucedía a su alrededor, el señor oscuro lanzó un hechizo que detuvo el avance infeliz. Me has servido bien y volverás a servirme. Tu tiempo en este lugar ha terminado. Nuestra próxima batalla comenzará pronto. Al observar estos cuerpos en descomposición, Tom recibió un poderoso recordatorio de en qué se convertiría su amada Nagini algún día. No quería presenciar cómo eso le sucedía lentamente a la criatura que solo le había mostrado una devoción eterna. Ella participaría en su última apuesta, usando el arma más poderosa que aún poseía en abundancia, el terror. Se vengaría de quien destruyera sus Horrocruxes y lo obligara a acabar con la vida de Nagini. Durante décadas, nadie se atrevería siquiera a susurrar su nombre. Ese sería su legado, su venganza contra un país que había vuelto su ira contra él. El mago tembloroso, de pie junto a Lord Voldemort, lideraría a sus fuerzas oscuras en una última batalla. Tom observaría cómo la mágica Gran Bretaña recibía un golpe del que quizá nunca se recuperaría. Observaría esta atrocidad final desde una distancia segura, antes de partir a construir una nueva vida en otro lugar. Lord Voldemort les dejaría un regalo de despedida excepcional antes de morir él mismo. Matar su identidad de señor oscuro y luego abandonar el país debería completar la profecía. Lord Voldemort sería derrotado mientras Tom Riddle adoptaría una nueva identidad y construiría una nueva vida en otro lugar. Sí, dolía admitir la derrota, pero ese dolor se desvanecería con el tiempo. Quedarse en Gran Bretaña lo llevaría a la muerte, y esa muerte sería para siempre. Tom Riddle no fue delegado ni el mejor estudiante en Hogwarts por ser estúpido. Esa inteligencia había sopesado las abrumadoras probabilidades que enfrentaba y había tomado la única decisión posible. Pronto sería el momento de partir, después de haber planeado y ejecutado el mayor acto de terrorismo que el país jamás había experimentado. Entonces dedicaría su tiempo y talento a investigar otro método para alcanzar su meta final, la inmortalidad. Podrían tildarlo de cobarde si quisieran. Vivir para siempre era mucho más importante que vengarse de personas llamadas Potter o Dumbledore. Cuando lograra su objetivo de inmortalidad, nada le impediría regresar a Gran Bretaña y reclamar venganza contra sus descendientes. Después de que Arthur propusiera a Albus como ministro interino de magia, sugiriendo el 31 de enero como fecha para la elección del nuevo ministro, una avalancha de miembros del Wisengamot se puso de pie para intentar secundar la moción. Ni una sola voz se opuso, lo que significó que Albus pronto ocupó un nuevo cargo. Antes de sentarse, Albus, por supuesto, tuvo algunas palabras que decir. Como la mayoría de ustedes sabe, nunca busqué este puesto. Me convencieron de aceptarlo de forma interina para ayudar a derrotar a Voldemort, y aceptarlo únicamente por esos cargos. Creo que hablo por todos nosotros cuando digo que es un resultado que todos en esta cámara deseamos ver, y lo antes posible. Esto fue recibido con un aplauso atronador, dándole a Albus luz verde para continuar con lo que realmente quería plantear. Lo que les pido a quienes estén pensando en postularse para el puesto de ministro de magia es que observen bien a su alrededor. El mundo en el que vivimos cambia rápidamente y estamos mal preparados para afrontar esos cambios. Esconder la cabeza como avestruz, ignorando esos cambios mientras el mundo nos pasa por delante, ya no es una opción. La conmoción que generó la propuesta de cambio del tradicionalista Albus Dumbledore hizo que la mayoría se pusiera al día y tomara nota. Albus los presionó aún más al darle a Wisengamot un ejemplo muy pertinente. Gracias al uso de equipo disponible para cualquier mugle, los oficiales de la Fuerza Fénix pudieron coordinar una respuesta al ataque en el callejón Diagon anoche, segundos después de que ocurriera. Me gustaría que los nuevos aurores del ministerio, en quienes Madame Bone se está esforzando tanto para entrenarnos, estuvieran al menos tan bien equipados como esta empresa de seguridad privada.
Ahora hay algunas personas en nuestra sociedad que poseen estos dispositivos y saben cómo usarlos, lo que les permite pedir ayuda al instante en cualquier situación. Con la confirmación de que todo el contingente de dementores de Azkaban se ha vuelto rebelde, ¿no debería esa habilidad estar disponible para todos? De lo contrario, eso se reflejaría negativamente en nuestro ministerio y, en última instancia, en quienes tomamos las decisiones en esta Cámara. Al tomar asiento, Albus se dio cuenta de que su último comentario los había desconcertado. La responsabilidad no era algo que el ministerio o el Wizengamot les impusieran con demasiada frecuencia. Sin embargo, sin hacer cambios, Albus sentía que el país quedaría expuesto a que otro señor oscuro llegara y llenara el vacío dejado por la eventual derrota de Voldemort. A decir verdad, se estaba haciendo demasiado viejo para seguir luchando por el bien y arrodillado ante chimeneas para hablar con la gente. Uno de esos teléfonos que funcionaban en el ministerio y en Hogwarts le facilitaría mucho la vida. Aunque estaba en total desacuerdo con los métodos adoptados por la Orden y Moody, Albus no podía negar su eficacia. Recordando la noche de la prueba final, a Albus le costaba asimilar cuánto había cambiado su sociedad en tan poco tiempo. Trabajaría con diligencia para garantizar que quien lo sucediera encontrara el país en una situación mucho mejor que a finales de junio, y esperaba que el nuevo ministro no permitiera que volviera a caer en una situación tan desesperada. La reunión fue bastante rápida después de eso, en la que Arthur les contó las últimas novedades sobre lo sucedido en Azkaban. Sin dementores, y ciertamente sin nadie que solicitara trabajo en la prisión, Arthur propuso contactar a los duendes para que los ayudaran con este problema. Cuando Madame Longbottom añadió que los magos y las brujas podrían cometer menos delitos si pensaran que serían puestos bajo el cuidado de los duendes, Arthur pronto obtuvo su permiso para hablar con Gringotts sobre el asunto. Al finalizar la sesión, muchos miembros se acercaron a Dumbledore para intercambiar unas palabras. Anticipándose a esto, Arthur se contuvo hasta poder hablar en privado con el nuevo ministro. Tardó un poco, pero finalmente dos de las figuras más poderosas del ministerio pudieron reunirse. Supongo que tu próximo paso será contactar al gobierno Muggle, ¿no? Sí. Con solo Pettigrew a su lado, nadie sabe qué intentará Voldemort a continuación. Me llevo a Shacklebolt. El ministerio no tiene aurores de repuesto para proteger a algunos de los objetivos muggles de alto perfil que Voldemort podría perseguir. Kingsley proporcionará oficiales Fénix para esas tareas. Tener algo que ofrecerles podría aliviar el lío en el que nos han metido las negaciones de Fudge. Aunque Arthur estaba de acuerdo con todo eso, también tenía una sugerencia para Albus. Llévate a Emma contigo también. Al ver la perplejidad de Albus, Arthur ofreció una explicación. Ambos sabemos lo lista que es Hermione, y su madre tampoco se queda atrás. Entiende el problema, pero también es Muggle. ¿A quién más podríamos explicarle a su gobierno las dificultades que causa una criatura mágica que ni siquiera pueden ver? Cuando Arthur lo expresó así, Albus se fue a contactar a la mujer cuyo mundo entero se había trastocado este verano. Oh, así era como Emma disfrutaba de asistir a una reunión con los líderes de la Britania mágica y mundana. Decir que la reunión no iba bien sería quedarse corto. John Major estaba destruyendo la opinión que Emma tenía de él, un hombre gris y sin personalidad. Estaba desatando un temperamento que ella desconocía y usando un lenguaje que probablemente no le permitiría ser reelegido. Si este era el verdadero John Major, Emma incluso podría votar por él la próxima vez. Pensando que no la habían incluido allí por guardar las apariencias, Emma decidió intervenir, antes de que se dijeran cosas que dañaran permanentemente las relaciones entre su gente. Disculpe, Albus, primer ministro, quizás pueda ayudar. Arthur y yo tuvimos una discusión bastante profunda sobre los problemas que acababan de discutir. Tratando de reprimir su sonrisa ante la forma en que Emma había desarmado cortésmente a estos dos hombres poderosos, Shag le explicó al Muggle exactamente quién era Arthur antes de sentarse a disfrutar del espectáculo. Probablemente el mayor problema que nosotros, como personas no mágicas, tenemos con los dementores es que no podemos verlos. Arthur, sin embargo, explicó que exudan frío, un cambio de temperatura tan severo que congela cualquier humedad o agua que pasen. Esas señales físicas se pueden ver, lo que con suerte les dará tiempo a nuestra gente para huir y entrar. Aunque no podemos verlos a simple vista, una anomalía como esa debería aparecer claramente en el espectro infrarrojo. Asintiendo en señal de comprensión, el primer ministro tomó notas. No podía haber testigos en esta reunión, así que no había secretaria, y esta mujer acababa de ofrecerle su primer consejo práctico.
¿De qué servía escribir un Patronus si no podía producir uno, o probablemente ni siquiera era capaz de ver esta misteriosa energía mágica? Al ver un resultado tan prometedor, Albus y Shaq animaron a Emma a continuar. Ninguno tenía ni idea de qué era ese espectro infrarrojo, pero obviamente tenía sentido para los dos muggles presentes. Emma tenía mucho más que ofrecer. Estas criaturas te chupan el alma por la boca, pero una barrera física las detiene. Por eso, entrar en un edificio o vehículo protege a las personas, así que ¿podría un casco completamente cerrado ofrecer la misma protección? Tendría que estar abrochado de forma que los dementores no pudieran desabrocharlo, y luego simplemente quitárselo. El primer ministro asentía de nuevo mientras escribía. Esta mujer acababa de ofrecerle un posible método de detección e incluso la esperanza de proteger a su pueblo. Comparado con el viejo de la barba, no tienes magia, así que estarás indefenso. Esto no tenía precio. No sabía que Emma Granger aún no había terminado. Cuando asesinaron a Midam, el ministerio entró en acción y lo encubrió rápidamente. No creo que eso pueda pasar aquí. Todo el país sabe que murieron estas personas. También necesitamos una forma de advertir a la gente cuándo y cómo escapar si los dementores vuelven a aparecer. ¿Qué tal un terrorista buscado con algún tipo de arma química? Saber a qué atenerse y qué hacer en caso de ataque podría calmar parte del pánico sembrado por los medios menos respetuosos. Excelente idea, señora Granger. ¿Puedo ofrecerle un trabajo? Albus se apresuró a meter la pata. De hecho, el primer ministro estaba a punto de hacerle a Emma la misma oferta. Shaq no pudo ocultar una sonrisa burlona. Disculpen la decepción, caballeros, pero Emma trabaja para mí. Está a cargo de las comunicaciones de la Fuerza Fénix. El primer ministro no estaba acostumbrado a que le dijeran que no, ni iba a aceptar esa respuesta en ese momento. Señor Shacklebolt, si su grupo va a proteger a algunas de las figuras más importantes de nuestro país, todo el sistema de comunicaciones de su operación va a necesitar una importante actualización de los teléfonos móviles. Yo proporcionaré esta actualización y la capacitación necesaria para operar este equipo. A cambio, sus oficiales podrán informar al instante sobre el avistamiento de estas repugnantes criaturas, lo que con suerte nos dará tiempo para poner a salvo a cualquier inocente transeúnte. Sabiendo que esa sería la primera preocupación de cualquier primer ministro, Emma pudo una vez más ayudar a su jefe de gobierno. Señor, la Fuerza Fénix tiene escuadrones en espera las 24 horas. Un dispositivo llamado traslador puede transportar a ese escuadrón exactamente donde se les necesita. Si bien se requiere magia para crear el traslador y programar a dónde llevará a quien lo toque al activarlo, también podemos viajar con este método. A medida que se afianzaba la posibilidad de responder instantáneamente a estos ataques en cualquier parte del país, el primer ministro empezó a pensar que su gobierno podría sobrevivir a esta crisis. Emma le proporcionó entonces exactamente lo necesario para garantizarlo. Un posible método de contraataque. Arthur y yo hablamos sobre métodos para destruir dementores. Como irradian frío, nos centramos en el calor. Si bien los magos tienen un hechizo que produce calor extremo, es notoriamente difícil de controlar al lanzarlo. Si a eso le sumamos los efectos debilitantes de estar cerca de los dementores, tenemos la receta para un desastre instantáneo. Nosotros, en cambio, tenemos métodos químicos para producir las altas temperaturas necesarias. Si un soplete de oxiacetileno puede cortar acero, incluso bajo el agua, no me imagino a una criatura de frío resistiendo eso. El primer ministro estaba seguro de que sus técnicos podrían crear algún tipo de casco protector con infrarrojos integrados. Si el usuario contaba con una herramienta para cortarlos en pedazos, tendría el inicio de una defensa viable contra estos monstruos. Emma entonces ofreció una solución que podría evitar que sus tropas se acercaran a una criatura empeñada en matarlos. A los dementores no les gusta la luz solar. Podría ser algo así como una simple criatura de la noche, o podrían ser susceptibles a la luz ultravioleta. Dan y yo, por supuesto, usábamos rayos ultravioleta para curar empastes. Estoy seguro de que debe haber versiones industriales o de armas mucho más potentes. Finalmente, dejando la pluma estilográfica, John Major fijó su mirada en la mujer cuyas ideas podrían haber salvado innumerables vidas. Señora Granger, le doy las gracias personalmente. Cuando esto termine, me aseguraré de que reciba el agradecimiento de su país. Hable muy en serio sobre esa oferta de trabajo. La necesitamos, su país la necesita. Tras formular su respuesta, Emma dejó traslucir sus emociones. Señor, un par de seguidores de este terrorista aparecieron en nuestro jardín trasero.
Querían matarnos a Dan y a mí, y luego llevar a nuestra hija de casi 16 años ante su amo. El chico que ama a mi hija, y a quien ya considero familia, los mató a ambos. Por desgracia, no antes de que asesinaran a mi Dan. El ex ministro de magia apareció entonces y ordenó que enviaran a mi hijo directamente a prisión, custodiado por estos monstruos, todo porque quienes habían matado a mi Dan eran amigos suyos. Las lágrimas corrían lentamente por las mejillas de Emma, pero la determinación en su voz era lo que los 3 hombres presentes en aquella reunión recordarían. Me sentiría un impostor si aceptara cualquier recompensa, porque estoy aquí por puro egoísmo. Se hizo una profecía que decía que mi hijo tenía que ser quien matara a este imbécil. Harry está entrenando como un loco para lograrlo, y mi hija entrena junto a él. Trabajaré con quien sea, haré todo lo posible para que eso suceda. Estoy muy orgulloso de ellos, pero a la vez aterrorizado. Quiero a este imbécil muerto, y preferiblemente sin que mis hijos se vean involucrados. Esos son mis motivos, primer ministro. Como dije, puro egoísmo. De pie, el primer ministro se acercó al aparador y sirvió 4 copas de exquisito whisky de Malta del decantador. Las pasó de mano en mano y bebió un sorbo antes de hablar. Señora Granger, esa es probablemente la respuesta más sincera que se ha dado en esta oficina, y eso hace que trabajar para nosotros sea aún más importante. Escuché a estos 2 caballeros decirme que no podía hacer nada al respecto, salvo aceptarlo. También noté que tampoco tenían un plan para lidiar con estas criaturas. ¿Debe saber que ningún primer ministro en funciones podría aceptar eso? Mientras bebía su propio vaso de whisky, Emma solo pudo asentir en señal de acuerdo. Incluso entre los 4 que estamos aquí sentados, tienes conocimientos y talentos que te hacen único. Entiendes el problema mágico, pero también sabes cómo podemos abordarlo. Me alegraría mucho que siguieras trabajando con el gobierno mágico y esta fuerza Fénix, así como con nuestro gobierno. En esta crisis, no debería haber secretos entre nosotros. A cambio, te haré una promesa personal. Si encontramos el paradero de este terrorista, te garantizo que nuestras fuerzas armadas lo eliminarán con extrema imparcialidad. La profecía dice. Emma se abalanzó sobre Albus antes de que pudiera decir nada más. Le ofrecían justo lo que quería. Solo podía reaccionar de una manera. Albus, me importan un combinó las divagaciones de una vieja bruja achispada. ¿Puedes decirme con sinceridad que lanzar suficientes explosivos sobre Voldemort para vaporizarlo no lo matará? Albus solo ofreció una sonrisa débil. Emma, las profecías se cumplen solas. Esta dice claramente. Uno debe morir a manos del otro. Bien, haremos que Harry pulse el botón que hace volar a Voldemort en 1000 pedazos. Albus no tenía respuesta para Emma, pero ella sí. Dirigiéndose al primer ministro, Emma le dio las únicas respuestas que pudo. Señor, acepto con gusto su oferta de trabajo. Ahora un ministro sonreía mientras el otro intentaba no enfurruñarse. Capítulo 17, un paso adelante. Albus pronto tuvo la oportunidad de presenciar de primera mano lo que su nombramiento como ministro interino de magia significaba para los magos y brujas comunes de Gran Bretaña. Quizás era un poco cruel considerar a los miembros de la orden allí reunidos como gente común. Después de todo, se trataba de un grupo de individuos que potencialmente habían arriesgado sus vidas al unirse para oponerse al Señor Tenebroso. Gracias a sus discusiones y decisiones, tomadas en esta misma sala, el país estaba en el buen camino para librarse del problema de los mortífagos, y también de Lord Voldemort. Sin excepción, todos los miembros se sintieron complacidos y aliviados al saber que Albus había asumido las riendas del gobierno. Si esta escena se repetía en el resto del país, Albus estaba seguro de haber tomado la decisión correcta. Tras la reunión y la reunión del círculo íntimo, Albus, con la cara roja, no se sentía tan seguro. Kingsley estaba usando toda su considerable habilidad como narrador para revelar su versión de la primera tarea oficial del nuevo ministro de magia. La reunión de esa tarde con el primer ministro Muggle. La versión, bastante dramatizada, de Kingsley, por supuesto, causó mucha vergüenza en Albus y Emma, mientras que todos los demás parecieron encontrarlo divertidísimo. Albus atribuyó el hecho de que Severus también se riera a que finalmente se separó de Voldemort. Aunque Severus estaba, por supuesto, encantado de asumir el puesto de profesor de defensa, no daría su primera clase hasta el lunes. Albus hablaría tranquilamente con Minerva más tarde, insinuando que ese podría ser el momento oportuno para que Severus probara la gestión escolar. Tenerlo como subdirector interino durante ese periodo podría permitirles a los 3 ver si quería el puesto algún día.
Que Albus no estuviera en el castillo cuando Horace hizo el impopular descubrimiento de que Harry Potter no asistiría a Hogwarts este año era simplemente otra ventaja de su nombramiento como ministro interino. Le aconsejaría a Minerva, en cualquier trato con Horace, que insinuara que, si Voldemort era derrotado, la razón por la que Harry Potter no asistiría a Hogwarts ya no existiría. Mientras Kingsley había cambiado de tema y ahora estaba hablando sobre proteger a muggles prominentes en riesgo, Sirius lo interrumpió con un nombre que ninguno de ellos había pensado en incluir en esa categoría de en riesgo y que también atrajo instantáneamente la atención total de Albus. Shag, entiendo por qué Tonks estaría entre los primeros puestos de tu lista de oficiales de protección, pero se necesitan sus habilidades mucho más cerca de casa. Emma trabaja ahora para la Fuerza Fénix, el ministro de magia y el primer ministro Muggle. Me gustaría que Tonks fuera la guardaespaldas de Emma siempre que esté en misión oficial, o mejor dicho, siempre que salga de casa. Emma estaba a punto de protestar cuando Sirius le quitó el argumento. Cuando te reúnes con muggles, puede haber ocasiones en las que una demostración de magia podría ahorrarte mucho tiempo y discusiones. Además, es imposible que entres en el Callejón Diagon o en el Ministerio de Magia sin una escolta en la que todos confíen. Mientras Hermione le contaba a su madre la gran idea, Harry tuvo una. Pero primero necesitaba una respuesta y sabía exactamente a quién preguntar. Lunático, ¿pueden los muggles ver un Bogart? Los muggles pueden sentir su presencia, e incluso vislumbrarlos, aunque parecen menos capaces de verlos con claridad y suelen convencerse fácilmente de que el Bogart fue producto de su imaginación. Mientras Remus rimaba su respuesta de profesor de defensa, el rostro del merodeador se iluminó con una amplia sonrisa al comprender a dónde quería llegar el joven mago. Harry, ¡qué genialidad! Con todos mirando a Harry, les explicó su idea al grupo. El mayor problema es que los muggles no pueden ver a los dementores, lo que dificulta enormemente convencerlos de los peligros. Como acaba de confirmar Lunático, los Bogarts sí pueden, sobre todo si se concentran en ver ese algo. Mi Bogart es un dementor, lo que les permite experimentar de primera mano los efectos sin correr ningún peligro. Un beso de Hermione y una palmadita en la espalda de Sirius indicaron que habían aceptado la idea al instante. Los recuerdos del pensadero sobre sus encuentros con las criaturas en tercer año también deberían convencer a quienes dudaban. Shaq aceptó rápidamente la propuesta original de Sirius para Emma, pero también dijo que aumentaría el número de protección cada vez que Harry o Hermione estuvieran involucrados. Esto también hizo reír a Ojo Loco. Me gustaría ver a alguien intentando atacar a Emma con esos dos presentes. Créeme, Shaq. Desde que le quitaron esa abominación de la cabeza a Potter, su poder empieza a rivalizar con el de Albus. Su señorita tampoco se queda atrás. Algunos de sus hechizos son simplemente horribles. Mirándose sorprendidos, Hermione respondió por ambos. Muchas gracias, Alastor. Es lo más bonito que nos has dicho. Casi se nos saltan las lágrimas. Aunque su sentido del humor no ha mejorado nada, que Ojo Loco estuviera lo suficientemente relajado como para hacer bromas solo demostraba a todos lo cómodo que se sentía en esa compañía. Entre risas, Amelia también tenía una propuesta seria. Si estos dos van a tomarse un descanso de su entrenamiento para ayudar a Emma, ¿podrían hacer lo mismo conmigo? Tengo una clase particular de aprendices que son buenos, pero ni de lejos tan buenos como creen. Aprender eso puede ser una lección difícil. Mi principal trabajo como entrenadora es asegurarme de que esa lección no sea fatal. Con la presión del tiempo, tenemos que recortar gastos. Creo que estos dos, dejándolos en el suelo, transmitirán el mensaje mucho más rápido y con mucho mayor impacto que pedirle prestados un par de aurores a Arthur. Esto inmediatamente despertó la preocupación de Emma. ¿Crees que estos dos están listos para eso? Hermione se apresuró a disipar esos temores. Mamá, este será un ambiente controlado. Además, Harry y yo sabemos en qué nivel estamos. Esto podría ser beneficioso para todos, incluso si nos ganan. Esto hizo reír a los 4 entrenadores, ya que Shaq estaba un poco fuera de su circuito de entrenamiento desde que asumió la gestión de la Fuerza Fénix. Sirius entonces se acercó a consolar al preocupado padre. Emma, el padre de Harry y yo nos formamos como aurores. Mondi es un experto en defensa. Estos dos nos dan una paliza con frecuencia. Esos comentarios pronto fueron respaldados por Lunático, Ojo Loco y Amelia. También despertaron el interés de Severus, aunque por una razón completamente distinta. No sabía que hubieran avanzado tanto, ni que Harry fuera tan poderoso. ¿Cuánto han avanzado los Weasley y la señorita Bones?
Como ex profesor de defensa, fue a Remus a quien se le lanzó la pregunta. Se enorgulleció de poder responder con sinceridad. Los 4 probablemente aprobarían la parte práctica de sus éxtasis ahora mismo. Trabajaron muy duro todo el verano, incluso continuaron su formación durante las vacaciones. Dirigiéndose a Minerva, Severus los sorprendió a todos y reafirmó la opinión de Albus de que sería un buen ayudante interino. Planeó poner a prueba sus habilidades y luego quizás usar su talento como ayudantes de clase. Por supuesto, les recompensaría dedicando tiempo a continuar con sus tutorías avanzadas. Un gesto de Minerva zanjó el asunto, y la reunión empezó a disolverse. Se había encomendado previamente a todos los miembros la tarea de predecir cuál sería el próximo movimiento de Voldemort. Esas predicciones, y la respuesta de la Orden, serían el tema principal de discusión en la siguiente reunión. Emma tenía una reunión con el gobierno mañana, lo que no les dejaba mucho tiempo para rastrear a un Bogarts. Albus dejaría su pensadero por la mañana, mientras que Shaq enviaría a Tonks de guardaespaldas. Oh. Los 4 estaban de pie entre bastidores de una sala de conferencias anónima pero bastante imponente, en las entrañas de Whitehall. Había al menos 20 personas en la sala, todas esperando su presentación. Una mezcla de militares, ministros muggles y funcionarios los examinaban con indiferencia, mientras les decían que todo lo relacionado con la reunión de hoy era de alto secreto. Que el primer ministro mencionara la magia en su presentación provocó bastantes sorpresas. En esta compañía, eso casi se consideraba un alboroto. Luego se presentaron Emma, Harry, Hermione y el oficial Tonks. Llegó el momento del espectáculo. Tras respirar hondo y tranquilizarse, Emma se levantó para comenzar su presentación, cuidadosamente preparada. Buenos días a todos. Permítanme comenzar diciendo que comprendo perfectamente su escepticismo ante la presentación del primer ministro. No soy mágica, y mi esposo tampoco. Ambos éramos dentistas. Hace poco más de 4 años, un profesor llamó a nuestra puerta para explicarnos que nuestra hija, Hermione, era una bruja y necesitaba ir a una escuela especial para aprender a controlar su magia. Tras tomar un sorbo de agua, Emma echó un vistazo a la sala antes de continuar. Estoy segura de que hablo por todos los padres presentes cuando digo que todos consideramos especiales a nuestros hijos. Nuestra hija había mostrado algunos casos de lo que ahora conocemos como magia accidental, básicamente, su magia descontrolada que se le escapaba. La profesora, al poner nombre a estos aterradores incidentes, afirmando que eran perfectamente naturales y asegurando que la escuela los acabaría, nos hizo creer a mi marido y a mí. Aún así, necesitábamos pruebas, y le pediría a la agente Tonks, que es mágica, que las presentara hoy. De pie lentamente, Tonks observó la habitación. Aunque se encontraban bajo tierra, los diseñadores habían buscado la elegancia. Los exquisitos paneles de pared georgianos se complementaban con molduras de techo de la misma calidad excepcional. Sin embargo, lo que realmente hacía que este estilo funcionara, y que, por desgracia, aunque comprensiblemente, faltaba, eran los grandes ventanales georgianos que habrían inundado la habitación de luz natural. Sacó su varita, Tonks eligió una pared y comenzó a transformar cada segundo panel en una ventana que combinaba a la perfección con el estilo de la habitación. Estas ventanas no solo dejaban entrar la luz, sino que cada una, increíblemente, ofrecía una vista diferente de Londres. Que esta hazaña fuera imposible hizo que más de un espectador se pusiera de pie y examinara atentamente su obra. Cuando una persona, claramente militar, golpeó el cristal y la paloma que estaba posada en el alféizar salió volando, asintió y volvió a sentarse. Mientras la sala se calmaba lentamente, Emma agradeció a Tonks y señaló las ventanas a su público, ahora fascinado. Conozco la magia desde hace años, pero a veces todavía tengo que detenerme y mirar con asombro. Tonks se sentó, dejando las nuevas ventanas donde estaban. Cualquiera que dudara de las palabras de Emma solo tendría que girar la cabeza ligeramente para comprobar que decía la verdad. Si bien la magia es algo maravilloso, también tiene un lado oscuro. Los dementores son, sin duda, una de las criaturas más oscuras que jamás hayan vagado por este planeta. Estas repugnantes criaturas habían estado contenidas y controladas por el Ministerio de Magia durante siglos, pero eso cambió cuando un terrorista las liberó recientemente de ese control. Los magos y brujas de Gran Bretaña habían estado luchando con éxito contra este terrorista, incapacitándolo mientras identificaban y destruían a sus rabiosos seguidores. Pensamos que esta pesadilla pronto terminaría. Entonces se recuperó un poco, liberó a los dementores y asesinó al jefe mágico del gobierno, el ministro de magia.
Perdieron 19 personas la misma noche que esos civiles murieron en Londres. Este no fue un ataque deliberado contra sus ciudadanos. Simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado, víctimas inocentes del ataque al jefe mágico del gobierno. Mi hija y su novio tienen algo de experiencia con estas criaturas y tienen un dispositivo que nos permitirá ver sus recuerdos. Esto debería darles una idea de lo que todos enfrentamos. Se oyó un movimiento al mover las sillas para ver mejor la palangana de piedra que acababan de colocar al frente de la mesa. Sacando su varita, la joven se tocó la frente con el trozo de madera, donde pareció extraer un hilo plateado. Este fue colocado en la palangana y, tras unos toques, algunos de los presentes casi salivaron ante la posibilidad de semejante artefacto. Sin embargo, todos estaban absortos en la escena que se desarrollaba ante ellos. Observaron cómo un hombre desaliñado era rápidamente dominado por los efectos de criaturas que no tenían cabida fuera del reino de las pesadillas. Contuvieron la respiración mientras una versión más joven de esta pareja luchaba con valentía para resistir la embestida aparentemente inevitable de la personificación misma de la muerte. Uno tenía al joven entre sus huesudas garras, y al quitarle la capucha, vislumbraron una escena aún más aterradora justo antes de que el recuerdo se desvaneciera, debido al desmayo de la joven cuyo recuerdo habían estado observando. Una sola mirada a Emma bastó para que Hermione y Harry se dieran cuenta de que se había cometido un error. Deberían haberle dejado ver ese recuerdo antes de la presentación de hoy. Mientras Harry sostenía la mano de Emma, Hermione respondía a las preguntas que le hacían. Ese caballero estaba tan afectado por los dementores porque había pasado 12 años haciéndoles compañía en Azkaban. Los dementores habían sido colocados alrededor de nuestro colegio, supuestamente para proteger a Harry del mismo hombre que vimos allí. Sirius Black era, de hecho, inocente y el padrino de Harry. Escapamos porque mi Harry es un mago muy poderoso. Logró lanzar el encantamiento que ambos intentábamos y los mandó a todos a patadas. Hermione no mentía, simplemente no veía la necesidad de complicar las cosas mencionando giratiempos, razón por la cual habían usado su memoria en primer lugar. Pensando que una demostración de cornamenta también animaría a Emma, Harry lanzó el hechizo. Las oleadas de energía positiva que inundaron la habitación surtieron un efecto inmediato, y Emma pudo continuar de nuevo. Como acaba de decir mi hija, Harry es un mago muy poderoso. Tanto ella como la oficial Tonks pueden lanzar ese encantamiento, pero no con la misma potencia que Harry. Al parecer, necesitas un recuerdo muy feliz para lanzarlo, y no tengo intención de preguntarles qué recuerdo usan. Las sonrisas y algunas risas que provocó el último comentario permitieron a Emma retomar el hilo de lo que esperaban lograr hoy allí. Ese encantamiento es una defensa, un escudo, por así decirlo. En el mejor de los casos, los ahuyenta, pero luego, por desgracia, se convierten en un problema ajeno. La comunidad mágica no tiene forma de erradicar este problema, por eso estamos aquí hoy. La oficial Tonks tiene un viejo baúl donde se ha instalado una criatura mágica llamada Bogarts. Estas criaturas no te harán daño físico. Me han dicho que pueden leer tu mente, específicamente para descubrir tu mayor miedo, y luego transformarse en una manifestación física de ese miedo. Tras observar la memoria de Hermione, ahora entiendo perfectamente por qué el mayor miedo de Harry es un dementor. Nuestro plan hoy es que la oficial Tonks abra el baúl y Harry sea la primera persona que vea. Esto debería permitirte no solo ver a la criatura, sino también experimentar algunos de sus efectos físicos, con total seguridad. Se abrió el baúl y se desprendió lo que parecía una niebla. Al acercarse a Harry, la niebla adoptó una forma que todos en la habitación reconocieron como la de un dementor. La temperatura bajó al instante, y oleadas de aire gélido se extendieron por la habitación. Todos sintieron claramente el miedo, y Harry pronto les hizo saber que esa reacción era normal en presencia de un dementor. El simple hecho de estar cerca de un dementor te obliga a revivir tus peores recuerdos, y luego se alimenta de tu dolor. Como experimentarás, esto también es extremadamente debilitante. Esto les permite usar su arma final. Estas criaturas te robarán el alma succionándola por la boca. Oigo a mi madre suplicar por mi vida la noche en que fue asesinada por el mismo terrorista que liberó a estas criaturas. Yo tenía 15 meses entonces, y ese es el único recuerdo que tengo de ella. Hay que acabar con estas criaturas, y luego nos ocuparemos de la persona que las liberó. Harry, al lanzar ridículo, pronto metió al Bogart en su baúl, para alivio de todos. Tonks y Hermione no tardaron en repartir chocolate a toda la sala. Escuchar a una dentista decir créeme, funciona antes de comerse un buen trozo convenció a todos los presentes de que era una buena idea.
Incluso después de consumir su delicioso dulce, Emma no pudo evitar un escalofrío al recordar algunas de sus propuestas anteriores al primer ministro. Aunque sigo pensando que un soplete de oxiacetileno dañaría a un dementor, acercarse lo suficiente para usarlo podría ser el principal problema. Apenas podía pensar con claridad con solo un Bogart en la habitación. Supongo que los efectos de un dementor real son peores. Tanto Harry como Hermione estuvieron de acuerdo al instante. A un par de militares se les había pedido que trajeran detectores de infrarrojos. Sin embargo, después de lo que acababan de ver y oír, ese equipo seguía en sus estuches. Decidieron tener una lluvia de ideas primero, antes de que Harry volviera a liberar al Bogart para probar el equipo. Sin embargo, tuvo otra idea, una que Harry simplemente aceptó. Hermione tiene dos padres no mágicos, mi madre era igual. También es posible que dos padres mágicos tengan un hijo no mágico. Entonces se les conoce colectivamente con el término bastante despectivo de esquí, y son rechazados en la comunidad mágica. Encontrar trabajo allí es casi imposible para ellos. Esta gente sabe de magia, puede ver magia, pero no puede realizarla. Si alguno de ellos se uniera a su ejército, no necesitaría gafas especiales para ver a un dementor. Se tomaban notas por toda la sala mientras la información fluía libremente. La sugerencia de Harry generó entusiasmo, aunque atenuado por la falta de conocimientos para identificar si alguno de sus soldados era Skip. Siguiendo el principio de simplificar las cosas, Hermione hizo una sugerencia. ¿Por qué no pedir voluntarios para una fuerza especial, la Operación Voldemort o algo similar? Eso debería captar su atención. Unas cuantas preguntas minuciosas podrían confirmar que realmente son las personas que buscas. También sabrán que pueden viajar a cualquier parte del país en cuestión de segundos y se integrarán mejor al trabajar con nuestros aurores o la Fuerza Fénix. Considerando la cantidad de conocimientos y habilidades que cualquier tropa elegida tendría que adquirir, y querían tener escuadrones listos para ayer, las personas capaces de acortar cualquiera de esos procesos serían muy valoradas. Dado que esto requeriría muy poco esfuerzo, estas sugerencias eran sin duda dignas de consideración. Escuchar que ya había escuadrones de oficiales Fénix esperando para responder al instante a cualquier ataque futuro, al menos les dio tiempo para prepararse. Al descubrir que estas criaturas tenían una mente colmena, también concentraron sus pensamientos, tal vez solo tendrían una oportunidad de atacar a los dementores y necesitaban aprovecharla. Luego, Tonks apareció de lado a uno de los militares que estaban allí en el cuartel general de Foix, una presentación de Shaq y un rápido paso fuera de la puerta para ver el callejón Diagon. Vieron a un coronel totalmente convencido siendo devuelto a la reunión. El primer ministro se recostó en su asiento con una sonrisa satisfecha. Sabía lo escéptica que era la sala inicialmente ante la información que estas personas entregaban, pero todos estaban, sin excepción, totalmente convencidos de que lo que veían y oían allí hoy era cierto. Pedirle a la señora Granger que trabajara para él estaba resultando ser una jugada maestra. Ella había dado un paso al frente y había cumplido. Esos dos adolescentes también estaban ayudando enormemente. El primer ministro se preguntaba cuánto durarían esas ventanas mágicas y si podría convencer a la oficial Tonks de que las dejara en su lugar. Podría fácilmente designar esta sala como alto secreto, y realmente eran una maravillosa adición. Oh, a los 4 estudiantes que habían estado entrenando todo el verano les costaba volver a Hogwarts como niños normales. En el fondo, ¿qué importaban los puntos de las casas, e incluso los partidos de Quidditch de Hogwarts, cuando su país estaba prácticamente en guerra? El profeta de esta mañana no ayudó a aliviar esos sentimientos. Saquean Azkaban, ministro asesinado, dementores atacan el callejón Diagon. Después de leer eso, se suponía que debían pasar las siguientes horas en herbología. El mismo periódico también estaba lleno de suposiciones sobre la participación de Harry Potter en la persecución de los dementores y del señor tenebroso fuera del callejón Diagon. Sus 4 compañeros de entrenamiento, ahora atrapados en Hogwarts, sabían que era una posibilidad real, y que Hermione, por supuesto, habría estado al lado de Harry. No pudieron evitar desear haber estado allí también. Aunque la noticia del ataque, por supuesto, se había extendido por todo el país ayer, verla impresa en blanco y negro de alguna manera hizo que todo el asunto fuera más real. Que Dumbledore hubiera asumido temporalmente el cargo de ministro de magia era universalmente aclamado como una decisión brillante. Que McGonagall se hiciera cargo de la dirección del colegio nunca estuvo en duda. Que nombrara a Snape como su adjunto fue una gran sorpresa para casi todos, y lo único que había animado a los miembros de la asediada casa Slytherin desde su regreso al castillo.
Pero las sorpresas no terminaron, ya que el nuevo diputado interino se acercó a ellos a la hora del almuerzo. Señores Weasley, señorita Bones, sabía que ustedes cuatro estaban recibiendo entrenamiento adicional en defensa durante las vacaciones de verano. Esperaba que pudiéramos reservar un tiempo para evaluar el alcance de ese entrenamiento, con vistas a verlos convertirse en ayudantes de clase en sus respectivas clases de defensa. Tendré que reforzar la parte práctica de las clases de timo y éxtasis para que esos estudiantes aprueben sus exámenes. Ustedes cuatro podrían ser de gran ayuda. Como compensación, me gustaría ofrecerles mi tiempo para que puedan continuar con las lecciones avanzadas que han estado aprendiendo durante todo el verano. Le correspondió a Susan aceptar la idea y la hora de la evaluación. Ron, Fred y Josh se quedaron sin palabras tras el intercambio. Bueno, no sé ustedes tres, pero yo, por mi parte, me alegro de las clases extra. Si no, solo estaremos dando vueltas a la defensa y sin aprender nada nuevo. Sé que las cosas están cambiando, pero no puedo creer que nos ofreciéramos como voluntarios para clases extra, de Snape. ¿Qué me pusieron en el almuerzo? Incapaz de reprimir el escalofrío que lo recorrió, Ron finalmente encontró la voz para responderle a su novia. Que incluso tuviera novia era al menos un cambio con el que Ron estaba muy contento. George negó con la cabeza al ver su plato. Fuera lo que fuese, seguro que también lo echamos en nuestros almuerzos. Como Snape era cortés con los Weasley, ¿nos habrán gastado una broma? Hablando de bromas, Fred pensó en sus héroes y ahora mentores. ¿Crees que Canuto y Lunático incitaron a Snape a hacer esto? Susan no pudo evitar sonreír ante sus payasadas. Estoy segura de que habló con esos dos, o si no, no estaría haciendo esta oferta. También estoy segura de que es una oferta genuina. Los tres Weasley se miraron entre sí antes de pronunciar el único comentario apropiado que consideraron aceptable para la ocasión. Maldita sea. Oh. Los reclutas aurores comprendían sin duda las razones por las que se sometían a un proceso de entrenamiento de cadetes a toda velocidad. Sus horarios, tan ajetreados, no habían visto la luz desde la última guerra. Sin embargo, en lugar de temer estar mal preparados, este grupo de cadetes parecía creer que las circunstancias actuales los hacían mejores que todos los que los habían precedido. Esta era precisamente la actitud que Amelia necesitaba inculcarles. De lo contrario, no se graduarían. Cuando ella y Moody entraron en la habitación, Amelia oyó a su antiguo mentor gruñir por lo que encontró. Eran 6 magos y 2 brujas, todos sentados charlando, sin prestar atención a su entorno. Moody identificó fácilmente al cabecilla, sentado de lado con los pies apoyados en otra silla. Mientras él y Amelia se acercaban al podio al fondo de la sala, la sonrisa del anciano Auror era depredadora. Tanto Moody como Amelia sabían lo que venía a continuación. Claro que, como lo habían planeado ellos, debían saberlo. Llegar al podio y girarse para mirar a los cadetes fue la señal para que comenzara la clase de hoy. Ambos esperaban con ansias el espectáculo. Noah Allen, por supuesto, se dio cuenta de que los dos viejos entraban en la habitación. Cuando uno de ellos tenía una cara que parecía la de un hombre lobo, con un ridículo ojo postizo y una pata de palo de madera que se arrastraba por el suelo para complementar la desfiguración facial, habría sido difícil no verlos. Si este era el resultado de la antigua forma de entrenar aurores, entonces Noah estaba encantado de ser incluido en estas clases aceleradas y avanzadas. Con la grave escasez actual de aurores, estaba seguro de que no tardaría mucho en ser nombrado auror superior. Al fin y al cabo, él lideraba este grupo. Cuando hubo que reclutar al jefe del departamento de uso indebido de artefactos muggles, el cielo era el límite para aquellos aurores con un poco de energía y visión. Noah no tenía problema en imaginarse sentado en esa oficina algún día, y lo diferentes que serían las cosas entonces. Simplemente había decidido poner los pies en la tierra y dedicarles algo de su atención a estos dos veteranos cuando su vista se oscureció, probablemente por el aturdidor que acababa de recibir. Moody había estado haciendo ruido deliberadamente con su pata de palo y caminando despacio, dándoles a sus aprendices tiempo y cobertura para ponerse en posición. Estaba encantado de ver que Potter también había visto al cabecilla y lo había eliminado primero. El entrenamiento de Harry le indicó al instante cuál era el principal problema de este grupo, y que Moody y Amelia los crucificarían a todos sin importar el resultado de la batalla. Derribó a 3 antes de que se alzara el primer escudo. Logró eliminar a un cuarto antes de que el primer hechizo volviera en su dirección. Quitarse la capa de invisibilidad les dio a los cadetes aurores restantes algo en que concentrarse, y fue la señal para que Hermione, invisible, abriera fuego desde el otro lado de la habitación.
Sus hechizos acabaron con otros dos antes de que los restantes se dieran cuenta de que estaban siendo atacados por ambos lados. Hermione, al quitarse también la capa, causó suficiente distracción para que Harry eliminara al mago que estaba a punto de maldecir a su prometida, dejando a una sola bruja contra ambos. Al darse cuenta de la inutilidad de la situación, la bruja dejó caer su varita y alzó las manos en señal de rendición. Que Hermione la golpeara con un aturdidor la impactó casi tanto como la maldición. Moody estaba furioso, pero no con sus dos aprendices. Esa estúpida tiró su varita e intentó rendirse. Amelia, no puedes dejar que esta gente se gradúe como aurores. Ahora mismo, esta gente haría más mal que bien. Esperaba que les fuera mejor, pero en realidad esperaba que tuvieran un rendimiento bajo. Sin embargo, fue un desastre. ¿Qué podemos hacer? Les daremos una paliza. Espero que la mitad de este grupo se mee en los asientos donde los vamos a sujetar para cuando termine. El brillo en el ojo bueno de Moody les indicó que no bromeaba sobre eso último. Amanda había tenido una mañana agradable, pero todo se fue al traste. Al reanimarla y verse atada a una silla, no tenía ni idea de lo mal que se pondrían las cosas. Un Moody furioso desahogó su ira contra el recluta a escasos centímetros de distancia. Tenías 7 camaradas caídos. Era su última oportunidad, y tiraste tu varita a la basura. Si yo estuviera a cargo de tu entrenamiento, ya te habrían echado. Y Amelia me dice que eres uno de los mejores, patético. Intentó responderle a este hombre que le gritaba. Ya habían vencido a todos los demás, ¿qué posibilidades tenía yo? Me dejó atónita después de que me rindiera claramente. No eres muy auror cuando no puedes encargarte de 2 niños que ni siquiera han hecho sus timo, pero ese no es mi punto. ¿Tienes idea de lo que les sucedería a ti y a tus compañeros si se rindieran ante los mortífagos? Harían mucho peor que aturdirlos, esta chica lo sabe. También daba por sentado que tenías algún plan B y que no estabas dispuesta a dejarte engañar. Granger, ¿alguna vez te desharías de tu varita? Tanto Hermione como Harry ya habían visto a Moody en situaciones similares, y sabían que intentaba deliberadamente provocar la reacción que buscaba en los cadetes. No, señor. Nunca por voluntad propia. ¿Y si alguien lograra llevárselo? Hermione respondió a Moody sacando una daga de aspecto perverso de algún lugar de su cuerpo. No tener varita no me exime de la pelea. El rostro marcado por las cicatrices de Moody esbozó una sonrisa. Si alguien le roba la varita a Granger, o se encontrará con su espada, o Potter los esparcirá por la pared más cercana. Trabajan en equipo, algo de lo que al parecer nunca han oído hablar. Siéntense ahí y piensen en eso, y en lo que harían los mortífagos a una aurora capturada, mientras yo me encargo del resto. Amanda recibió entonces un encantamiento silenciador, lo que le permitió oír, pero no participar, en el resto de los informes. Tras oír cómo Moody trataba a algunos de los otros cadetes, Amanda empezó a pensar que, en comparación, había salido bien parada. Reanimar a los cadetes prácticamente en el orden inverso al que los bajaron significó que Noah fue el último en verse inmovilizado en una silla. Si bien pudo haber sido inmovilizado físicamente, su arrebato verbal fue todo lo contrario. ¿Qué demonios fue todo eso? Si esta es tu idea de entrenamiento, entonces es una mierda. Moody no esperaba menos y no le gritó. Parece que uso mucho la palabra patético al describirlos. Probablemente porque eso es lo que son. Se supone que esto es entrenamiento, pero no se dieron cuenta de que Amelia y yo nos entreteníamos al entrar en la sala, dejando entrar a sus 2 oponentes con nosotros. Nos tomamos nuestro tiempo para llegar al podio, de nuevo para darles el tiempo necesario para ponerse en posición. Esta clase es muy mala, aunque probablemente podrían haber entrado aquí montados en dragones y no se habrían dado cuenta, a menos que uno de esos dragones los hubiera cagado. Siendo honestos, limpiar caca de dragón es prácticamente lo único para lo que sirven. El cadete enfurecido no estaba dispuesto a aceptar esa evaluación. No fue una prueba justa. Eso hizo que Ojo Loco respondiera a gritos. ¿Justo? ¿Quieres justicia? Si viviéramos en un mundo justo, no necesitaríamos aurores. ¿Estás entrenando para convertirte en uno de los que imponen la justicia? No te encontrarás con ninguno. Si esperas que los malos se anuncien antes de jugar limpio, mejor te bombardeamos ahora, en lugar de que te maten en plena guardia. La vigilancia constante es lo único que te mantendrá con vida. Que le den a la justicia, esperar eso te matará enseguida. Noah logró contenerse para no volver a usar la palabra justo, pero por poco. No creo que esta prueba haya sido un fiel reflejo de nuestras capacidades. Preparen una prueba adecuada y veamos qué tal lo hacemos. Mirando a la fila de cadetes atados a sus sillas, Moody les hizo una pregunta.
¿Alguien más está de acuerdo? ¿Creen que merecen otra oportunidad para una prueba justa? Asienten si es así. Ojo Loco no creía que fuera coincidencia que los tres que asintieron estuvieran entre los primeros en caer en el encuentro original. Su ojo mágico ya había visto a Harry y Hermione preparándose para la prueba. 4 contra 2 era una situación aceptable para la pareja. Solían luchar contra esa situación en su entrenamiento, y esto era sin duda preferible a enfrentarse a los 8. Tras liberar a todos y levantar las maldiciones silenciadoras, la gran sala quedó pronto vacía de sillas. Se aconsejó a los 4 cadetes que no luchaban que se unieran a Amelia en el podio mientras Ojo Loco hablaba con los 4 que estaban a punto de entrar en combate. Quiero que no haya malentendidos, ¿estás listo para participar en esta prueba? Apenas se habían pronunciado 4 síes cuando una maldición contundente de Harry arrojó a Noah contra 2 de sus compañeros. Hermione derribó al cadete que quedaba en pie antes de que los 3 en el suelo convocaran sus varitas y se vieran nuevamente atados. Las varitas convocadas fueron entregadas rápidamente a Moody, lo que le valió a Harry y Hermione una extraña sonrisa de su mentor más exigente. Te pregunté si estabas listo y dijiste que sí. Curiosamente, no te fue mejor estando listo que cuando te sorprendieron. Una mezcla de vergüenza y rabia enrojeció el rostro de Noah. No nos dijiste que estaba a punto de empezar. Un movimiento de su varita liberó a los cadetes antes de que Ojo Loco las arrojara al suelo con indiferencia. En el mundo exterior, no estaré allí para contarles lo que está pasando. De hecho, es una parte muy importante del trabajo para el que se están entrenando. Por cierto, ese entrenamiento es en el que acaban de fallar miserablemente, 2 veces. Mientras Moody, Harry y Hermione se dirigían a reunirse con Amelia y los otros 4 cadetes, Noah perdió el control. Arrebatando su varita del suelo, donde Moody la había tirado con tanta indiferencia, Noah decidió comprobar que también preparados estaban para recibir maldiciones cuando menos lo esperaban. El problema con esa forma de pensar, sin embargo, era que los 3 esperaban que Noah hiciera precisamente eso. Harry y Hermione se separaron al instante de Ojo Loco, mientras el anciano Auror alzaba un escudo. Mientras las maldiciones eran desviadas sin causar daño, sus 2 aprendices abrieron fuego. La varita de Moody cubrió entonces, de forma un tanto innecesaria, a los otros 3 cadetes, quienes observaban mientras Noah era destrozado por oponentes más en forma, rápidos, poderosos y mejor entrenados que ellos. Estos 2 también parecían capaces de leerse la mente mutuamente. Sus movimientos fluidos y su constante lanzamiento de hechizos no le daban a Noah ni un segundo para pensar en qué hacer a continuación. Noah era fácilmente el mejor duelista de los 8 cadetes, pero lo que presenciaban sus 7 colegas le cambió la vida, o al menos su carrera. La agresividad que le permitió ganar la gran mayoría de sus duelos contra otros cadetes estaba siendo prácticamente ignorada por este par de adolescentes excepcionales. Cuando Noah empezó a centrar su agresividad en la joven bruja, el hechizo descomunal de su compañera atravesó las defensas de Noah y le arrancó la varita. La bruja atrapó mágicamente a la víctima de Harry en el aire mientras salía despedido hacia atrás, y Noah quedó inmovilizado y pegado al techo. Luego, Moody se adelantó tranquilamente para hablar con el cadete, aunque sus palabras estaban destinadas a todos los cadetes en la gran sala. Algún día podrás contarles a tus nietos que Harry Potter y su prometida, Hermione Granger, te vencieron en un duelo. Por ahora, ponerte túnicas de Auror casi seguro significaría que no verías a esos nietos. Ser Auror es mucho más que llevar una insignia. Los Aurores son un grupo de brujas y magos altamente entrenados, que arriesgarán sus vidas voluntariamente para defender las leyes de este país. Eso significa que debes confiar plenamente en que el Auror que tienes a tu lado te respaldará, y que ellos confíen en que tú harás lo mismo por ellos. Estos 2 ya lo sabían a la perfección, mucho antes de que empezara a entrenarlos. ¿Cuántas personas en esta sala pueden decir lo mismo de sus compañeros cadetes? Hasta que no inspires ese nivel de confianza en tus colegas, no estarás listo para graduarte, por mucho que estemos desesperados por Aurores. Dirigiéndose a su antiguo alumno, Moody verbalizó lo que ambos ya sabían. Amelia, es tu decisión. Por ahora, sabes cuál es. Esta gente necesita irse y pensar si este trabajo es para ellos. Si lo es, entonces algunas actitudes deben cambiar, y rápido. Quienes practican las artes oscuras no juegan limpio, nunca lo harán, y a eso es a lo que se enfrentan los Aurores. Es hora de dar un paso al frente o irse. Ahora pienso llevar a mis 2 aprendices a almorzar. Hicieron un trabajo tan bueno hoy que incluso invito. Amelia sonrió mientras el trío abandonaba la escena de la masacre que una vez fue su clase de cadetes.
Shaq probablemente creería que Harry y Hermione habían golpeado a sus 8 cadetes. Que Moody les invitara a almorzar sería harina de otro costal. Soltando a Noah del techo, ordenó a los cadetes que se sentaran. Tras regresar al podio, Amelia se giró y vio que ahora tenía toda su atención. Quizás aún había esperanza para algunos de ellos. Con el reclutamiento de nuevos aurores cada 2 semanas, ahora había 4 clases detrás de esta. La noticia de lo sucedido hoy allí pronto llegaría a los demás cadetes, al igual que sus reacciones. Cualquier cadete que se viera obligada a perder de esta generación ayudaría a las demás clases a concentrarse. Como dijo su antiguo mentor, era hora de atacar con dureza a este grupo, y Amelia había aprendido de los mejores. Capítulo 18, sorpresas. Ian McLean era un hombre confundido, una condición a la que no estaba acostumbrado. Llevaba deliberadamente una vida muy privada y minuciosamente estructurada, incluso para un soldado, pero así era como le gustaba. Tras 8 años en la Guardia Negra y alcanzar el rango de sargento, Ian estaba feliz y contento con su vida. Apareció un memorando de prioridad 1 que estaba a punto de arruinar la vida que se había forjado, pero Ian simplemente tuvo que presentarse. Se pidió a los voluntarios que se presentaran para un grupo de trabajo especial que se estaba formando, llamado Voldemort, para combatir al grupo terrorista que había asesinado a esos civiles en Londres. Gracias a una vida pasada que Ian había vivido, una vida que casi había olvidado, sabía lo que realmente se le pedía. Desconocía el motivo de la formación de este grupo de trabajo, pero sabía que quería participar. Su oficial al mando le había entregado a Ian un cuestionario que indicaba con más detalle el rumbo que tomaría este grupo. Casi se rió a carcajadas ante algunas de las respuestas de opción múltiple disponibles. Uflepuces. A. Una casa. B. Una planta. C. Un inhalador para el asma. D. Un bar. Con una docena de preguntas en el papel, las probabilidades de que alguien acertara las 12 eran astronómicamente escasas. Sin embargo, para personas de cierto origen, la prueba era increíblemente fácil. Ian fue conducido a un coche de personal que circulaba a toda velocidad por la A9, llevándolo de Inverness a Edimburgo. Le dijeron que allí estarían esperando algunos oficiales y que le harían aún más preguntas. Como el conductor se mantenía hermético, a Ian no le quedó otra opción que sentarse y disfrutar del viaje. Oh, la reunión de la orden fue animada. Casi todos los miembros pensaron que la visita anual de los estudiantes de Hogwarts a Hogsmeade durante el fin de semana de Halloween era un objetivo demasiado tentador como para que Voldemort lo dejara pasar. Algunos, sin discrepar, opinaron que era demasiado obvio. Mientras todas las miradas y todos sus recursos se dirigían a Hogsmeade, un callejón Diagon prácticamente indefenso sería entonces un objetivo predilecto. Sin embargo, todos estuvieron de acuerdo en una cosa. No tenían suficiente personal disponible para proteger a ambos de manera efectiva. Emma ahora se consideraba miembro de este grupo y no se sentía tan fuera de lugar al dar su opinión. Para entonces, sin duda tendremos nuestro nuevo sistema de comunicaciones de la Fuerza Fénix en funcionamiento. El gobierno también espera tener su equipo operativo contra dementores listo mucho antes de esa fecha. Queremos que estos dementores ataquen en masa, para poder acabar con ellos de una vez. Estoy de acuerdo en que Hogsmeade, lleno de niños de Hogwarts, es el objetivo más tentador. Antes de entrar en detalles sobre cómo planificar eso, ¿hay alguna manera de cerrar eficazmente el callejón Diagon durante el día? Cuando los dementores atacaron de noche, las únicas bajas fueron las personas que quedaron atrapadas en el pub mientras Voldemort asesinaba al ministro. Había cierto resentimiento en el grupo por la rapidez con la que este mugle había ascendido en su sociedad. Parte de ese resentimiento se reflejaba en el tono de la pregunta dirigida a Emma. ¿Cerrar Diagon no le haría saber al señor tenebroso que lo habíamos descubierto? Antes de que nadie pudiera intervenir para defenderla, Emma respondió ella misma a la pregunta. Sí, probablemente sí, si lo planteas así. Anunciar con mucha antelación que el cierre se debía a la mejora de las protecciones, o a una excusa mejor, elimina el callejón Diagon como objetivo. Entonces podremos centrar todos nuestros esfuerzos en Hogsmeade. Minerva entonces se puso firme. Si creemos que habrá un ataque en Hogsmeade ese día, de ninguna manera permitiré que los niños a mi cargo sean usados como cebo. Hubo una avalancha de gente que coincidía con Minerva, pero también afirmaba que el peligro para los niños jamás formaría parte de ninguna propuesta. Shaq tomó entonces el control de la reunión. Conjurando una gran pizarra, trazó una línea de tiza en el centro antes de escribir los 2 presuntos objetivos en la parte superior. Esto es lo que hacemos con la Fuerza Fénix. Anotar los problemas y resolverlos.
Todos aceptamos que estos son los dos objetivos más probables, y también sabemos que dividir nuestras fuerzas para intentar cubrirlos a ambos sería un suicidio. Creo que cerrar el callejón Diagon por un día es una gran idea. Solo necesitamos una excusa. La sugerencia de Sirius de revisar las chimeneas para que no caigan más sobre los mortífagos provocó más de una risa y provocó que todo el ambiente de la reunión se relajara. Tras anotar algunas sugerencias más, Shaq dirigió su atención al lado de Oxmeade del tablero. Hermione sabía que lo que iba a decir a continuación sería impopular, pero sintió que debía mencionarlo. Harry y yo esperábamos ser incluidos en esta misión, pero hay 4 amigos nuestros, que entrenaron tan duro como nosotros durante todo el verano, que también querrán estar allí. Todos saben que existe la amenaza de ataques de dementores. Refuerza ese punto y solo permite que los estudiantes que puedan lanzar un patrón y quieran ir, salgan del castillo hacia Oxmeade. Con un suspiro, Amelia respondió a ese punto. Si el ataque al callejón Diagon hubiera ocurrido antes de que el expreso saliera a Hogwarts, Susan habría estado allí para ayudarnos a defenderlo esa noche. Ojo Loco y yo ya habíamos declarado que los 6 estaban listos para una misión, y sé que Susan está deseando verlos a ambos ese fin de semana. Tras un asentimiento reticente de Molly, Arthur dijo básicamente lo mismo sobre sus 3 hijos que asistían a Hogwarts. Sin embargo, ambos padres Weasley insistieron en que Hindley no estaría cerca de la aldea hasta que se resolviera este problema. Se hizo una pregunta sobre advertir a los aldeanos sobre un ataque de dementores, esto desencadenó algo en la memoria de Harry y lo vio hablar. En primaria, mi clase hizo un proyecto sobre los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Sonaba una sirena para advertir a la gente de la proximidad de los bombarderos, y había guardias para asegurar que la gente se refugiara. Todos saben que esos dementores están ahí fuera y que podrían atacar en cualquier momento. Un sistema de alerta similar para el callejón Diagon y Oxmeade podría salvar vidas, incluso si atacan cuando menos los esperamos. Esto podría implementarse rápidamente, con un par de simulacros para que la gente se acostumbre. Sí, creo que Voldemort atacará Oxmeade cuando los alumnos de Hogwarts lo visiten, pero es de sentido común implementar medidas de seguridad ahora. Estas medidas de seguridad también serían de gran ayuda si llega cuando sospechamos que lo hará. Pensando que era una gran idea, Shaq la anotó bajo ambos encabezados. Se discutieron los aspectos prácticos, y Amelia ofreció a sus cadetes servir algunos turnos como vigías. Esto les daría cierta experiencia práctica y responsabilidad sin ponerlos en peligro. Activar las sirenas si avistaban dementores y luego ponerse a cubierto no debería ser algo imposible para ninguno de ellos. Se decidió entonces que algunos oficiales Fénix y Aurores cubrirían los puestos de guardianes. Ver gente en las calles y tener un plan preparado también debería ayudar a reforzar la desmoralizada confianza de los magos y brujas de Gran Bretaña. Albus se asombraba constantemente de lo que estas personas podían lograr trabajando juntas. Sus experiencias a lo largo de los años trabajando con el Wizengamot, donde cada miembro parecía tener sus propios intereses, probablemente le habían quitado el gusto por tratar con comités. Aquí, sin embargo, todos trabajaban con el mismo objetivo y aportaban buenas ideas. Albus recordaba muy bien haber permanecido allí, impotente, mientras Fudge arrestaba a Hagrid, solo para que lo vieran haciendo algo. Ahora tenían algo tangible que no solo tranquilizaría a la gente, sino que salvaría vidas en caso de cualquier ataque de dementores. Con él y Arthur en la reunión, estaban efectivamente formulando la política ministerial, y mucho más rápido que tener que presentarse ante el Wizengamot con cualquier propuesta. Mientras los planes se concretaban, Emma añadió otra sugerencia. Si creemos que hay una alta probabilidad de saber dónde y cuándo ocurrirá el ataque, ¿no tendría sentido ubicar allí a las tropas del gobierno desde el principio? Sin duda, evitaría retrasos o complicaciones para su traslado. En una situación donde cada segundo cuenta, esto también podría salvar vidas. Con el ejército buscando actualmente a personas con conocimientos de magia, no deberían tener problemas para integrarse. Esto causó un gran revuelo entre los miembros hasta que Arthur señaló que el ministerio estaba al tanto de lo que sucedía con sus homólogos muggles y lo apoyaba plenamente. Mientras Arthur hablaba, a Harry se le ocurrió algo nuevo. Tiendas mágicas. Nos alojamos en una para la Copa Mundial de Quidditch del año pasado. Fue genial. Muchísimo espacio interior, con cocina y baños. En algunas de estas cabían todas las tropas. Con un poco de camuflaje o hechizos, nadie se daría cuenta de que estaban ahí. Esto hizo reír a carcajadas a Modi. Ya te imaginas a Ridley guiando a sus dementores hacia Oxmeade, y directo a una emboscada. ¿Les enseñamos bien, chicos?
Si siguen con estas sugerencias, puede que acabemos con este imbécil de una vez por todas. Como nunca había visto una de estas tiendas mágicas, Emma preguntó si podían conseguir una antes de su próxima reunión. Llevar una muestra funcional permitiría a los militares comprobar si eran aptas para su uso. Amelia le informó a Arthur que el departamento de Aurores tenía algunos de estos, usados principalmente para ejercicios de campo. Él prometió desenterrar lo que tuvieran y traerlo. Tonks, Harry y Hermione no tendrían problema en aprender a erigirlos mágicamente antes de esa demostración. Al finalizar la reunión, todos se marcharon con energía. Todos podían ver que lo que hacían era contribuir a que el bando al que apoyaban ganara esta guerra. Dado que esa era precisamente la razón por la que estaban allí, los miembros de la orden tenían derecho a sentirse bastante satisfechos consigo mismos. Oh. Sentado frente a un coronel, Ian se sorprendió por lo que oía. El estatuto del secreto no se aplica a nuestra conversación. Sin embargo, está amparado por la ley de secretos oficiales y se clasifica como alto secreto. Sabemos que su historial antes de unirse al ejército fue alterado por necesidad. También conocemos las razones de secreto detrás de esas alteraciones, así que no tiene ningún problema. Ahora me gustaría que me dijera cómo pudo responder correctamente a todas esas preguntas. Respirando hondo, Ian reveló una faceta de su vida que había intentado olvidar. Mis registros son bastante precisos. Mi padre era policía y mi madre, secretaria. A los 11 años, fui a Hogwarts. No sé si has oído el término hijo de muggles. Cuando el coronel confirmó que lo había hecho y que realmente había conocido a uno, Ian continuó. Empecé Hogwarts en el 78, un mal momento para una niña de 11 años nacida de muggles. La intolerancia estaba muy extendida y los mortífagos atacaban las casas de las familias nacidas de muggles. Me bajé del tren al final de mi primer año y me llevaron a una nueva casa. Mis padres se habían mudado para que ni la escuela ni el ministerio supieran su dirección. Lo mismo ocurrió al final de mi segundo año, ya que la situación en la Gran Bretaña mágica había empeorado considerablemente. Esa Navidad fuimos de compras al callejón Diagon después de bajar del expreso. Ese día hubo un ataque de mortífagos. Los bastardos atacaron a familias que estaban haciendo sus compras navideñas. Una bruja sometió a mi padre a la maldición de tortura antes de que llegaran los aurores y ahuyentaran a los mortífagos. Esa fue la gota que colmó el vaso. Al mirar su historial, el coronel empezó a comprender. Que tu familia se mude a Australia ahora tiene sentido. Esto hizo que Ian negara con la cabeza. Si me retiraba de Hogwarts, el ministerio borraría la memoria mágica de mis padres y la mía. Seguiríamos en peligro, pero ni siquiera lo sabríamos. Al final de mi tercer año, mis padres me recogieron al bajar del tren como siempre, pero luego tomamos una dirección totalmente diferente después de King's Cross. Nos quedamos 2 noches en Southampton antes de embarcar en un barco que nos llevaría a nuestras nuevas vidas. La magia quedó olvidada cuando me incorporé a la educación general en Australia. 4 meses después, el bebé Harry Potter puso fin a la guerra. Estábamos intentando asentarnos en nuestro nuevo país, cuando mi padre sufrió un infarto fulminante y murió. Mamá y yo nos quedamos y rehicimos nuestras vidas, hasta que cumplí 17 años. Mi madre me presentó a su prometido. No le caía bien, lo odiaba, así que me fui. Regresé a Escocia trabajando y me alisté en el ejército. ¿Estás todavía en contacto con tu familia? Ian se encogió de hombros y luego profundizó. Recibo una tarjeta por mi cumpleaños y otra por Navidad. Nuestras comunicaciones bianuales nos vienen bien a todos. Al parecer, ahora tengo un par de hermanos menores. Desde que murió mi padre, mi madre nunca menciona la palabra magia. Culpó a esa maldición de debilitar el corazón de mi padre, y puede que tenga razón, así que no tengo forma de saber si Emilio o Marianne son mágicas. Con su mirada aserada fija en este oficial, Ian finalmente habló sobre lo que lo había traído allí hoy. Ese día en el callejón Diagon marcó un cambio en nuestras vidas. Sin él, mi familia probablemente habría aguantado un poco más. Sin duda no nos habríamos ido después de que Harry Potter derrotara a Voldemort y a Joen. Sin esas maldiciones, mi padre podría incluso seguir vivo. Supongo que este grupo de trabajo irá contra Voldemort y sus mortífagos, y quiero participar. Esto casi le arrancó una sonrisa al coronel sentado frente a él. Un vistazo al historial de McLean bastó para que se uniera a este grupo de trabajo. Que él también fuera mago, aunque sin entrenamiento, puso el nombre de Ian entre los primeros de la lista. ¿Qué me puede decir sobre los dementores? Esa pregunta hizo tambalear a Ian. ¿Así que eso fue lo que mató a esa gente en Londres?
Tenía unos 14 años cuando salimos de Gran Bretaña, y estas cosas también estaban de su lado. Incluso a esa edad, me di cuenta de que era un problema que los magos deberían haber solucionado. En cambio, los invitaron a volver para vigilar a sus prisioneros y simplemente dejaron el problema para otro día. Ahora tienen un nuevo hombre al mando. Creo que se llama Dumbledore. Nos ha pedido ayuda para solucionar este problema. Queremos exterminar a estas criaturas. ¿Tienes algún problema con eso? No, para nada. Lo siento, es que me sorprendió que Dumbledore se hiciera cargo. Todos querían que lo hiciera la última vez, pero se negó. Me pregunto qué le hizo cambiar de opinión. No lo sé, pero sí sé que te queremos en este equipo. Firma aquí que entiendes que esto nunca se puede discutir y estás dentro. Ian estaba a punto de coger un bolígrafo antes de que el coronel dejara de hablar. Oh. Los tres adultos observaron cómo los dos que estaban en la piscina daban una vuelta y comenzaban otra vuelta. Pensé que la piscina los relajaría. Ahora estos dos la consideran una extensión de su entrenamiento. Ya hicieron un turno de entrenamiento que nos dejó a Remus y a mí agotados, pero esos dos siguen en activo. Emma sabía exactamente qué estaba pasando, y su madre interior deseaba que no lo supiera. Ahora tienen una fecha para el final. Harry se está esforzando al máximo para estar lo más preparado posible. Hermione quiere estar a su lado, así que está superando sus límites junto a él. Quizás descansen un poco mañana. Ambos vienen con Tonks y conmigo a la reunión. Sabía que lo siguiente sería polémico, pero estaba tan decidida como los dos adolescentes en la piscina a salirse con la suya. Los muggles tendrán un puesto de mando en Hogsmeade, sobre todo ese fin de semana. Yo también estaré allí como era de esperar. Sirius y Remus se opusieron al instante. Ambos lo hicieron en silencio para no molestar a sus dos protegidos, que seguían entrenando. Tras darle muchas vueltas, Emma los interrumpió a ambos antes de que pudieran ponerse en marcha. Escuchen, solo correré peligro si Voldemort gana. Eso solo ocurrirá si todos mis seres queridos yacen muertos en Hogsmeade. Si eso ocurre, que me encuentre no importará en absoluto, porque ya estaré muerta por dentro. No habría sobrevivido a la pérdida de Dan sin esos dos en la piscina. No querría sobrevivir a su pérdida. Necesito estar allí. Sentado junto a Emma, Sirius le puso una mano en el brazo para apoyarla. Remus estaba más lejos, pero sonrió al darse cuenta de lo que Emma tramaba. Necesitas nuestra ayuda para convencer a esos dos de que tienes que estar allí. Emma, aunque la atraparon, no se arrepintió. Hermione es tan terca como su padre, y sabes que Harry la apoyará incondicionalmente. Esos dos forman un equipo formidable. Voy a necesitar toda la ayuda posible. Sirius solo pudo asentir, de acuerdo con todo lo que Emma había dicho. Yo tampoco sé si querría seguir si perdiéramos a esos dos. Si eso sucediera, ¿sabes que tendrían que habernos pasado por encima a Remus y a mí primero? Emma intentó sonreír, pero le costaba mucho porque tenía ganas de llorar. Pero todo eso quedó en el olvido cuando los tres quedaron empapados. Miraron fijamente a un par de adolescentes sonrientes. Ustedes tres estaban demasiado serios ahí sentados. Escuché un desafío ahí, Moondy. Pronto se desató una guerra de bromas, aunque el único hechizo que impactó a Emma le secó la ropa. Remus, llenando la piscina con cúbitos de hielo, pronto puso fin a la guerra, al menos cuando Harry y Hermione los convocaron rápidamente a él y a Sirius al agua, ahora helada, junto a ellos, y pronto vieron cómo la lucha se desvanecía entre los cuatro. Los cuatro pronto salieron de su gigantesco baño de hielo, envueltos en toallas calientes, temblando y riendo a la vez. Dobby, que apareció con pociones de pimienta para ellos, casi vio cómo la locura continuaba en una segunda fase antes de que Winky anunciara que la cena estaría lista en cuestión de minutos. Ver a la pequeña elfa severa allí, golpeando el suelo con el pie con impaciencia, también hizo reír a Emma. Enseguida entramos, Winky. En cuanto estos cuatro se vistan para cenar. Oh. Arthur y Shaq se habían unido a ellos para lo que básicamente era un recorrido por las instalaciones de entrenamiento Muggle que se usaban para preparar a las tropas que se enfrentarían a los dementores. Observaban cómo las tropas se sometían a pruebas, pero, siendo sinceros, a ninguno le impresionaron. Las dianas de papel, las armas y el equipo que parecían comprados en el vivero más cercano no inspiraban precisamente confianza entre los observadores en la capacidad de estas tropas para enfrentarse a los dementores. Con un pie firme en ambos bandos, Emma pensó que era su responsabilidad poner las cosas en marcha. ¿Llevarán cascos protectores? ¿Eso podría evitar que les succionen el alma? No dijo abiertamente que lo que estaban viendo no lo haría, pero todos los que la oyeron sabían exactamente a qué se refería.
El coronel casi hizo una mueca ante la evidente decepción que emanaban las preguntas de Emma, e intentó responder lo mejor que pudo. Podríamos ponerles trajes que solo una bala perforante podría dañar. Sin embargo, ese tipo de trajes están diseñados para trabajar a gran profundidad bajo el agua y apenas podrían hacer más que levantar los brazos en tierra. Aunque los mantendría a salvo, serían inútiles en una batalla. Sí, es un ejemplo extremo, pero ¿me entiendes? Se trata de mantenerlos lo más seguros posible, sin obstaculizar su capacidad de contraataque. Se encontraban en una plataforma de observación sobre la acción y el coronel indicó a un auxiliar lo que quería que se hiciera. Mientras esperaba, intentó explicar con más detalle por qué era tan importante lograr ese equilibrio. La principal razón por la que nos tomamos la molestia de reclutar personas que pudieran ver a los dementores fue para evitar que dependieran de la tecnología, una tecnología que puede ser engorrosa e incluso podría fallar con mucha magia. Lo mismo ocurre con los cascos protectores. La ayuda llegó con lo que parecía un casco de motocicleta de alta gama, con hombreras y una placa pectoral. La cabeza del usuario estaría completamente cubierta y contaba con correas que se ajustaban al cuerpo. Con un gesto de la cabeza, Shaq aceptó ser el conejillo de Indias. 2 minutos después, ya llevaba el artefacto. Shaq lo recibió al instante e hizo una señal para que se quitaran el casco. Mi visión y mi audición quedaron gravemente dañadas y mi movimiento también quedó restringido. El coronel asintió. Eso es casi exactamente lo que dijeron nuestras tropas. No creían que valiera la pena el sacrificio, y preferían confiar en sus reacciones y armas para mantenerse a salvo eliminando a los dementores antes de que los alcanzaran. En ese momento, Harry tuvo que decir algo. Señor, las escopetas serán inútiles contra los dementores. Esas otras cosas que usan sus tropas se parecen sospechosamente a algo que mi tío tenía para quemar hierbas en su entrada. Buen ojo, hijo. Eso es exactamente lo que son. Nuestros técnicos están dando los últimos retoques a una versión que usa oxiacetileno. Planeamos usar munición incendiaria también en esas escopetas, con la esperanza de mantener a los dementores alejados. Curiosamente, se llama aliento de dragón y dispara perdigones de magnesio ardientes. Arden a más de 1600 grados Celsius, lo que debería, como mínimo, hacerles daño. Se supone que estas criaturas son inteligentes, así que nuestro objetivo es asegurarnos de que, si no las aniquilamos, al menos les hagamos el daño suficiente para que nos dejen en paz. No podemos usar esa munición aquí porque podría incendiar los edificios, algo que esperaba hablar contigo hoy. Arthur logró tranquilizar al oficial. Todos los edificios de Oxmead tendrán barreras de extinción de incendios, así que no habrá problema. Podríamos instalar algunas fácilmente en los edificios que usas aquí. Shaq y yo podríamos hacerte una hora para que veas cómo funciona. La oferta fue aceptada rápidamente y un silbido fuerte y penetrante anunció la suspensión temporal del ejercicio. Abandonaron la plataforma de observación y se acercaron a uno de los 9 edificios que conformaban el área de entrenamiento. Mientras Arthur y Shaq colocaban algunas protecciones básicas alrededor del edificio vacío, Tonks se movió sigilosamente para cubrir a uno de los soldados que marchaban hacia ellos. Medía más de 1,80 metros, tenía el pelo corto y oscuro, era ancho de hombros y parecía estar concentrado en Harry. Solo por su forma de caminar, Tonks presentía que era un hombre peligroso. Su suave y cadencioso acento escocés, sin embargo, era completamente diferente de lo que el Auror esperaba. Era casi cautivador. Señor Potter, es un honor y un placer conocerlo. Al principio, Harry pensó que se trataba de un fanático de la infancia, pero las siguientes palabras del soldado los dejaron atónitos. Inclinando la cabeza hacia Tonks, el sargento dijo lo último que esperaban. La última vez que vi uno de esos uniformes, tu padre lo llevaba puesto. Tenía 13 años y estaba de compras navideñas con mi familia en el callejón Diagon cuando nos atacaron los mortífagos. A mi padre le pusieron la maldición Cruciatus antes de que llegaran los aurores. El médico que lo atendió no iba a atenderlo, simplemente porque era mugle. Tu padre lo agarró por la túnica y amenazó con arrancarle la cabeza de un puñetazo si no lo atendía de inmediato. Salimos de allí con poción suficiente para un par de días. Estaba demasiado impactado por lo sucedido como para agradecerle a tu padre como es debido. Me gustaría agradecerle a su hijo. Harry estaba encantado de estrechar la mano del sargento McLean. Todos querían saber más, pero el ejercicio estaba a punto de continuar, y se ordenó a las tropas cambiar la munición. Preguntándose cómo afectaría el aliento de dragón a un Bogart que fingía ser un dementor, Tonks fue a buscar el baúl que contenía a la criatura.
Al ver quién dispararía, Tonks se quedó junto a Harry. Aunque podía decirles a todos que era para proteger al adolescente, también le daba otra oportunidad de acercarse al escocés de voz suave que había llamado su atención. Mientras el Bogart se transformaba en el mayor miedo de Harry, Ian esperó a que todos experimentaran los efectos de estar cerca de la criatura. Con la casa ahora protegida tras el falso dementor, Ian finalmente abrió fuego. El efecto fue devastador. Desde una distancia de unos 6 metros, la escopeta de corredera disparó 3 balas en apenas unos segundos contra la criatura, cuyos gritos eran más fuertes que el arma. El magnesio ardiente destrozó a la criatura, prendiéndole fuego. El Bogart intentaba cambiar de forma y huir de vuelta al refugio del tronco, pero parecía incapaz de hacerlo. Su cuerpo también se desintegraba y ardía. Al alcanzar partes del tronco, este también estalló en llamas y se convirtió en una pira funeraria para el Bogart moribundo. Mientras Shaq observaba impresionado, 2 pensamientos se consolidaron en su mente. Deseaba muchísimo uno de estos dispositivos, y jamás quería enfadar a gente capaz de producir cosas así. Como tampoco se creía posible matar a un Bogart, todos estaban ahora mucho más seguros de su plan para lidiar con los dementores. Las balas de aliento de dragón deberían, como mínimo, dañar a los dementores y permitir que quienes tuvieran varitas de oxiacetileno remataran a las criaturas heridas. El comentario de Hermione de que casi sonaba a una batalla mágica provocó más de una risa. Cuando los magos presentes armaron la tienda, el coronel se quedó casi babeando una vez más al ver el equipo que tenían a su disposición. Aunque por fuera parecía una tienda normal, en su interior se encontraban él, su escuadrón de 22 soldados y sus 6 visitantes. Arthur explicó que 2 de estas se armarían en Hogsmeade para su uso, y otra se equiparía como hospital de campaña. Se acordó una fecha para su traslado a Hogsmeade, con túnicas que indicaban que formaban parte de la Fuerza Fénix, lo que les permitía recorrer libremente la aldea. Poder reunir a sus tropas mucho antes de la batalla y familiarizarse con la aldea fue otra ventaja que ninguno de ellos esperaba. Invitaron a los invitados a quedarse a comer y todos aceptaron con entusiasmo. Pidieron a Ian que se sentara con ellos y pronto descubrió que la señorita Granger era la hija de muggles que el coronel conocía. Los adolescentes estaban muy interesados en saber cómo era Hogwarts cuando él asistió, mientras que Ian estaba igual de interesado en descubrir qué había cambiado en la Gran Bretaña mágica desde que la dejó. Mientras se preparaban para partir, Tonks le preguntó a Ian si podía enseñarle Hogsmeade en algún momento en que ambos estuvieran libres. La sargento McLean aceptó enseguida y, como guardaespaldas de la señora Granger, estaba segura de que volverían a verse para fijar fecha y hora. En resumen, todos pensaron que el día no podría haber ido mejor. Amanda se quedó preguntándose si las cosas podrían empeorar. Tras ser reprendido por el investigador especial Moody, Madame Bones le lanzó una diatriba en cuanto se marcharon sus visitantes. Bones no se había andado con rodeos y a todos les quedó clara la duda de que su futuro como Aurores estaba en juego. Por si fuera poco, ahora se encontraba atrapada en una torre de vigilancia recién construida en Hogsmeade con Noah Allen como compañero. Antes no soportaba al mago, cuando Noah se creía el regalo de Dios para todo. Desde que un adolescente que aún no había hecho sus timo le había dado una paliza, 2 veces, el comportamiento de Noah había empeorado. Por muy malo que hubiera sido escuchar a Noah explicar por qué debería salir con él, sus constantes quejas sobre cómo el mundo entero conspiraba contra él la estaban poniendo de los nervios. Claro que toda la mañana estaba preparada para que ese cabrón ganara. No podía permitir que su precioso hijo que vivió recibiera una paliza del mejor mago, malo para la moral y el esfuerzo bélico. O sea, enfermarnos aquí de vigías. Deberíamos estar en las calles, marcando la diferencia. Apuesto a que esos 2 adolescentes estarán allí si damos la alarma. ¿No lo ven? Mírenos, liderando la lucha. Más fotos y prensa en el Profeta, mientras nos escondemos en este estúpido artefacto. Al mirar a su alrededor, Amanda pudo ver que Noah estaba apoyado en su telescopio, en lugar de usarlo para buscar amenazas. Noah, estamos en primera línea, liderando la defensa de la aldea. Avisar que la aldea está a punto de ser atacada puede salvar vidas. Si tengo que dar la alarma, puedes estar seguro de que dispararé al refugio segundos después. Puedes quedarte aquí arriba a la intemperie y luchar, pero, que yo sepa, el único capaz de repeler a tantos dementores es Harry Potter. Sabiendo que ese nombre irritaría aún más a Noah, Amanda volvió a buscar amenazas en su zona designada. Tras algunos titubeos, Noah finalmente logró reaccionar. Esos son solo rumores. Apuesto a que ese pequeño imbécil presumido ni siquiera puede lanzar un Patronus.
Sonriendo ante lo predecible que era Noah, Amanda cerró la boca. Ha podido lanzar uno desde su tercer año en Hogwarts. Es un siervo, y lo he visto. Durante un partido de Quidditch, Draco Malfoy y un par de sus matones intentaron disuadir a Potter haciéndose pasar por dementores. El Patronus de Potter era tan poderoso que los dejó de piedra, y aún así atrapó la Snitch. ¿Recuerdas a los Malfoy? ¿Me recuerdas quién se encargó de ellos? Como esperaba, esto hizo callar a Noah y le permitió continuar con la tarea que les habían asignado en paz. Amanda aplicó otro hechizo de calentamiento a su pesada capa y registró su área designada una vez más. Estaban en una torre de madera, a unos 6 metros del suelo. La sirena de alarma estaba en el tejado, pero, por encima de la cintura, la torre estaba abierta por todos lados. De ahí la necesidad de talismanes de calentamiento. Se accedía a una trampilla en el suelo mediante una escalera de caracol que se convertía instantáneamente en un tobogán si sonaba la alarma. Este tobogán los llevaba a una habitación segura sobre la que se alzaba la torre. Situada a unos 15 metros de la posada Cabeza de Cerdo, era una de las 4 torres de vigilancia que se habían construido para reforzar la seguridad del pueblo. Había catalogado a Noah de presumido y aburrido desde el momento en que se conocieron. Descubrir que él también era un buscador de gloria significaba que, si ambos finalmente calificaban, haría todo lo posible por evitar ser emparejada con el Auror Allen. Una pareja así podía costar la vida. Su compañero estaba furioso. Esa ira se dirigía contra el mundo en general, y contra aquellos que no podían ver lo que Noah Allen, un auror brillante, haría. Esa ira lo consumía todo, y explicaba fácilmente por qué se perdía los destellos de luz solar que se reflejaban en el telescopio que los observaba desde el límite del bosque prohibido. Peter estudiaba las defensas de la aldea, más para escapar de los invitados de su amo durante unas horas que por cualquier otra cosa. Peter no necesitaba que un Bogart le dijera cuál era su nuevo mayor miedo. El cadáver animado de Nagini lo aterrorizaba. Que ella lo acompañara mientras lideraba el ataque a la aldea significaba que no tenía escapatoria, a menos que los defensores de la aldea detuvieran a la serpiente para siempre. Al observar esas defensas, Peter se sintió algo decepcionado. De todas formas, las defensas eran prácticamente inmateriales. El ataque seguiría adelante, fueran cuales fueran. Sí, esas torres les darían una advertencia, pero solo veía unos pocos oficiales extra en las calles del pueblo. Ciertamente no había suficientes para lidiar con lo que su amo pretendía desatar en Hogsmeade. Sin embargo, hasta que se encargaran de Nagini, Peter firmaría su sentencia de muerte al transformarse en cola gusano. Comprendía perfectamente que esta era una misión suicida a la que su amo lo enviaba, el último aplauso del Señor Oscuro antes de desaparecer. Sin embargo, desaparecer era algo en lo que Peter era experto, una habilidad que esperaba que también le permitiera escabullirse de esta situación mortal. Matar a Nagini, manteniéndose con vida, iba a ser la parte más complicada. Después de eso, nadie notaría a una rata escabullirse entre la carnicería que dejaría el ataque. Tras haber salido del país para buscar a su amo, Peter confiaba en poder hacerlo de nuevo. Esta vez, sin embargo, tendría que alejarse lo máximo posible de él. Si el Señor Oscuro lo creía muerto, Peter debería ser capaz de lograrlo. Oh. Harry tenía sus manos sobre los ojos de Hermione mientras la conducía hacia el salón de baile en Grimmauld. Harry, me estás malcriando. Empiezo a pensar que nuestra tarde de compras en Harrods tenía un motivo oculto. Bueno, había cosas que preparar para la fiesta de la cumpleañera. Solo lo mejor le servirá a mi prometida. Al abrirse las puertas frente a ellos, Harry apartó las manos de sus ojos. Esa era la señal que los que estaban dentro habían estado esperando. Feliz cumpleaños, Hermione. El volumen de ese saludo hizo que Hermione retrocediera medio paso, directamente a los brazos de Harry. Entonces vio quiénes estaban allí y se le saltaron las lágrimas. Ron, Ginny, Susan, Fred, George, ¿qué están haciendo todos aquí? Pronto la rodearon sus amigos, y Ron respondió por todos. Es tu cumpleaños, tontita. ¿Dónde más creías que estaríamos? Ginny no pudo evitar reírse ante la falta de respuesta de su hermano, sabiendo que Hermione nunca estaría satisfecha con eso. El ministro de magia nos invitó, y la directora también está aquí. Mirando a su alrededor, Hermione pudo ver a todos los demás presentes, convirtiendo esta, sin duda, en la fiesta de cumpleaños más grande que jamás había tenido. Harry, que aún la rodeaba con sus brazos por detrás, la abrazó con cariño mientras ella agradecía a sus amigos por haber venido. Ron fue el primero en responder. Comida gratis, y mamá está aquí con un pastel de cumpleaños que te preparó. Claro que veníamos.
Una mirada fulminante de Susan le dijo claramente compórtate antes de que pudiera hablar con Hermione. No creas ni una palabra de lo que dice este grandullón. Los hemos extrañado muchísimo y estábamos deseando venir. Harry lo tenía planeado desde hacía una semana, y a los gemelos les advirtieron que no hicieran bromas. Sí, pero ¿dónde está el pastel? La broma de Ron, con su mente unidireccional, los hizo reír a todos mientras Hermione repartía abrazos como si fueran cosa del pasado. También había bastante gente de la Orden y la Fuerza Fénix, y se aseguró de agradecerles personalmente a cada uno. Una cena maravillosa que Dobby, Winky e incluso Creature ayudaron a preparar fue seguida inmediatamente por la cumpleañera abriendo sus regalos. Hermione se sentía abrumada por el cariño que tanta gente le tenía. Al ver esto, Sirius empezó a tocar música. Hermione pronto se encontró en los brazos de Harry en la pista de baile, y lo besó de una forma que provocó silbidos entre la multitud. ¿Para qué fue eso? Sonriéndole, Hermione le dio a Harry otro beso en los labios. Solo por ser tú, aunque organizar este día tan maravilloso para mí podría haber tenido algo que ver. Hemos estado entrenando tan duro últimamente que pensé que nos vendría bien un descanso. La pandilla se queda a dormir esta noche y también pasará mañana con nosotros. En 6 semanas, esta guerra podría terminar. Sí, necesitamos entrenar duro, pero pensé que momentos como este nos recordarían a todos por qué luchamos. Esto le valió a Harry otro beso antes de que Hermione apoyara la cabeza en su pecho. Harry no estaba seguro de si debía escuchar lo que dijo a continuación, pero lo hizo. Sé por qué lucho.